que tenemos de la asignatura de Evolución y Estructura Deportiva del videojuego competitivo, vamos un poco a retomar donde lo dejamos ayer, que hicimos, si recordáis, esa diferenciación entre las dos etapas desde las que se estudia el fenómeno de los deportes electrónicos, la etapa de las recreativas, que es la etapa menos estudiada o una de las perspectivas que se dejan de lado habitualmente, y luego esa etapa ya de inicio de milenio en la que tenemos una serie de cuestiones, sobre todo técnicas, a nivel de desarrollo tecnológico, de desarrollo de plataformas y el desarrollo, obviamente, de Internet y de las conexiones de red, que facilitan o son el germen de lo que conocemos hoy como eSports o como deportes electrónicos, porque la parte competitiva online es la parte que domina, aunque existan torneos y obviamente la mayoría de los torneos presenciales o importantes son presenciales, pero la parte que domina o el germen o la base que sustenta todo el sector de los deportes electrónicos está asentada en Internet y en las conexiones de partidas de matchmaking, que veremos, explicaremos un poco cómo surge todo esto y qué es. Ayer nos habíamos quedado aquí, como os comentaba, en la parte del nacimiento de los esports modernos. No sé si hay alguna duda respecto a lo que vimos ayer. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis levantar la mano cuando queráis, paramos y la resolvemos. Estuvimos viendo, ¿no?, que superado el crash de los años 80, con el desarrollo tecnológico de los 90 y la entrada de Internet, se creaba un ecosistema, o se creaba también un caldo de cultivo para que las competiciones y los torneos de videojuegos en lugares pequeños o en esas LAN parties se convirtieran de alguna forma ya en competiciones un poco más estructuradas. Hablamos de uno de los juegos o una de las competiciones más olvidadas, como es esta International Netrek League, en un juego como Netrek, un juego que ya tenía o ya incluía muchas de las cuestiones que hoy están en cualquier juego que consideramos esports a nivel de diseño. Obviamente en una etapa todavía a principios de los años 90, finales de los 80, muy prematura para hablar de esports, pero de aquí es donde a mí me gusta hacer un poco esa diferenciación entre lo que sería la etapa de los esports clásicos o la etapa de las competiciones de videojuegos más clásicas, partiendo, ¿no?, desde ese, como os decía, esa parte, esa era de las recreativas hasta llegar un poco a los años 90, y la etapa moderna que se inicia con una nueva cultura que sustituye a la cultura de los videojuegos reinante hasta el momento. Si veíamos ayer, si os dais cuenta que hay una etapa clara en el mundo del videojuego desde que se inicia el videojuego comercial, que es las recreativas, las máquinas recreativas dentro de salones recreativos. Cuando estos productos se abaratan, los usuarios, los jugadores empiezan a jugar y empiezan a comprar consolas domésticas, y de las consolas domésticas pasan a la computadora ya más moderna, que se utiliza para trabajar, se utiliza para hacer trabajos de ofimática en las casas, pero también sirve para jugar. Y una de las cosas y una de las grandes novedades que generan las nuevas computadoras son sobre todo esos procesos de rendimiento, esas memorias, ¿no?, nuevos procesadores, mayor espacio, mayor capacidad de almacenamiento, surgen, disquetes, ¿no?, el sistema de los cartuchos pasa a unos disquetes un poco más compactos, que hoy no suenan los disquetes a una cosa de la prehistoria, pero así empiezan un poco a desarrollarse algunos de los primeros juegos, y surge en este contexto una organización, una compañía, una empresa de seis estudiantes, 6 desarrolladores, a los que se suman otros 4, 2 de ellos los principales, o el principal es John Carmack, que es el creador de esta compañía, que se llama ID Software, que es una de las primeras compañías que sorprende o que podemos empezar a llamar, después de la época de Atari, Nintendo, etcétera, que sorprende el mundo del videojuego. No sé si algunos de los que estáis conectados en directo hoy
conocéis a ID Software, entiendo que muchos conoceréis juegos como Doom o como Quake, pero no sé si conocéis un poco la historia de ID Software. Si alguien conoce un poco, levantadme la mano, y si no, pues vamos, os la explico y os cuento un poco. Vale, Michael, os cuento los juegos. Sí, Jesús dice también, vale, eso es lo que os comentaba un poco, que estos juegos, Doom, Quake, Wolfenstein, son juegos conocidos, son juegos que incluso a día de hoy se han seguido desarrollando versiones modernas, pero ID Software surge como una especie al final es un cambio de filosofía, no solo en la cultura de las recreativas y del juego recreativo, del juego arcade, sino que hay un cambio de filosofía en los programadores. En esta época, y por eso me gusta señalar Netrec como uno de los puntos clave o uno de los hitos que diferencia una época de otra, la época clásica de la época moderna, si queréis llamarlo así, es ese código abierto, ¿no? Ese sistema, esos códigos, esas programaciones en código abierto, donde el conocimiento se libera o donde la estructura del juego, el código a nivel informático se libera, y los fanáticos de los videojuegos ya no solo crean juegos, sino que pueden modificar juegos. Esto era una cuestión que en el universo de Atari, por ejemplo, o de compañías clásicas como Nintendo, era inviable, aunque sí que se pirateaban juegos, ¿no? Y había copias de juegos y se abarataban juegos, y al final muchos juegos eran influenciados o casi literalmente copiados de los juegos anteriores. No era accediendo al código, a la programación original del juego, sino que lo que se hacía era reprogramar o recrear un juego que funcionaba para crear un juego nuevo, similar o idéntico. ¿Qué sucede en el inicio de la cultura FPS y en el inicio de los primeros juegos de ordenador que empezamos a conocer, y que, bueno, la mayoría eran juegos de estrategia, juegos shooters? La liberación de este código, ¿no? Del código de programación, y cómo entre estudiantes de universidades o entre aspirantes a programadores empiezan a toquetear el código de los juegos. Eso veremos un poco en qué resulta ahora en un par de diapositivas. Lo que está claro es que ID Software llega al mercado con esta filosofía, y no solo cambia la filosofía de trabajo del mundo del videojuego, sino que además cambia en Estados Unidos a nivel ya de cultura y a nivel social. Es un cambio a nivel de ciudades, ¿no? De la lucha de las ciudades. Si os acordáis ayer cuando hablábamos de Twin Galaxies, de esta compañía o de esta empresa, esta asociación que se encargaba de registrar los récords de los mejores jugadores de recreativas, esta asociación surge en Ottumwa, una ciudad de Iowa, en Estados Unidos. En Iowa, en todo el estado, pero particularmente en esta ciudad, se desarrollan se crea una cultura de los juegos de recreativa bastante, no sé cómo deciros, es como, casi como la capital, ¿no? Es la capital del videojuego de Estados Unidos, era Ottumwa, y el estado era Iowa. Con la creación de ID Software, que se crea y se trasladan a la zona de Dallas, el universo del videojuego, los programadores, la gente que quiere estar en el mundo del videojuego se mueve y empiezan a llegar a Dallas, ¿no? Y se mueven de estado y cambian de estado. Es un poco, si lo comparamos con el momento actual, un poco lo que sucede con la costa oeste de Estados Unidos. Hoy en día, Los Ángeles, no solo Los Ángeles, sino toda la periferia de Los Ángeles, Santa Mónica y toda la zona, lo que ahora se llama el Silicon Valley, es donde se están estableciendo, donde se han establecido, donde se están desarrollando gran parte de Silicon Beach, perdón, porque Silicon Valley sería la zona de San Francisco, es donde se están estableciendo muchas desarrolladoras, o están establecidas muchas desarrolladoras. En esto que se ha dado a llamar, o que algunos periodistas, algunos escritores llaman Silicon Beach, por la analogía al Silicon Valley, hay empresas como, por ejemplo, importantes en eSports, Riot Games. Tenemos empresas, o Google ha llevado ahí una parte importante de sus oficinas, y YouTube está ahí. Surgen startups como Snapchat. Hay otras compañías de videojuegos como puede ser Electronic Arts. Activision también está en la zona, aunque no está concretamente en Los Ángeles, pero también está cerca de esta costa oeste. Al final se crean, ¿no? Como a lo largo de la historia del videojuego, por potenciar la cultura del videojuego y las industrias del videojuego, algunos estados dan facilidad a las empresas en establecerse, y en el caso de esta etapa de los FPS, Dallas fue una región
en la que se establecieron varios estudios y en la que se atrajo mucho talento. Por cerrar el capítulo de ID Software, que obviamente da para leer en algunas de las referencias bibliográficas que os pongo en el campus, tenéis mucho sobre ID Software. De hecho, hay un libro que habla claramente de la creación de ID Software y cómo estos dos desarrolladores crean una empresa que no solo es capaz de desarrollar algunos de los videojuegos más importantes de los años 90, sino que además dan un giro radical al mundo del videojuego y a la industria del videojuego en general desde su garaje, ¿no? Que es también una parte de la cultura americana, ¿no? El utilizar como que al final son 4 tíos muy talentosos o 2 personas muy talentosas en un garaje desarrollando lo que sea, ¿no? Así surge Apple, así surge Google, así surge ID Software. Es esta filosofía que hay, este mito que hay detrás de las grandes compañías. El caso es que ID Software se convierte en una gran compañía capaz de desarrollar juegos como tenéis ahí, como Wolfenstein, como Doom o como Quake. Estos 3 juegos serán, sobre todo Doom y Quake, una constante en el universo de esports a lo largo de los años siguientes. Este establecimiento de estas raíces de la cultura FPS entre el 1990, 91, 92 hasta principios de los 2000, incluso avanzados los años 2000, se convierten dentro ya, no hablo solo de videojuegos, sino del mundo esports, en uno de los micronichos o uno de las tribus urbanas dentro de la industria del videojuego que se centran en esports. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, por eso que os comentaba antes de desarrolladores que liberan el código de sus juegos. Se popularizan los mods en el mundo del videojuego. Los mods, más o menos, entiendo que sabéis lo que es, pero bueno, es esto que os comentaba, ¿no? De un desarrollador libera el paquete o los assets del videojuego, tanto a nivel de diseño, como sonidos, como códigos de programación, todo lo que son los recursos que componen el juego, y le da la libertad al usuario, al fanático, al jugador, al desarrollador o aspirante a desarrollador, a tener todos esos recursos, meterlos en su máquina y hacer modificaciones del juego. Esto de los mods, que hoy en día ha vuelto a tiene como una segunda vida, sobre todo gracias a Steam y a las plataformas de venta de videojuegos online, que permiten añadir pequeños add-ons, ¿no? Pequeñas adicciones al juego, pequeñas modificaciones, pequeños mods que, bueno, añaden una tribu o añaden una textura o cambian el color de un campo o añaden algo en la interfaz. Esto surge ya como os decía, a finales de los 80, principios de los años 90, en el que los jugadores al final acaban diciendo a la desarrolladora cómo quieren que sea el juego. Acaban diciéndole, tú nos has hecho este juego, me has dado los assets o me has liberado el código con el que tú has hecho el juego, y yo como comunidad de programadores o como aficionados a este juego vamos a modificar el juego hasta un punto en el que sea el juego tal y como lo queríamos haber jugado y como queríamos que fuera este juego. Esto le daba a las desarrolladoras, a empresas como ID Software, no solo una idea muy clara de lo que el público quería o los jugadores querían, sino además también un campo increíble para contratar gente, para contratar talento, porque al final venían aspirantes a desarrolladores con nuevos juegos hechos basados en los juegos de ID Software y obviamente era una forma muy directa de contratar nuevos desarrolladores, nuevos diseñadores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Otra de las cosas que pasa, que se populariza como decíamos antes, con Internet, de estas LAN parties en las que la gente se juntaba para jugar en grandes comunidades o en grandes eventos porque eran los que tenían la facilidad de tener potentes conexiones de Internet, pasamos a pequeños lugares como los cibercafés que se popularizan en todo el mundo y sobre todo la llegada de la ADSL a las casas, ¿no? Al principio las conexiones, muchos lo habréis vivido, lo recordaréis, esas conexiones por módem con unas conexiones mínimas que había que colgar el teléfono para poder tener internet o para poder jugar online. Obviamente esto se va desarrollando y la paulatina entrada de mayores conexiones y de mayores velocidades, eso es cuando sonaba el módem, ¿no? Que hacía el ruido ese que te daban ganas de tirarlo por la ventana, pero ya era un avance respecto a lo que había antes, porque antes para jugar a un videojuego había que ir a una sala de juegos. Después, cuando se desarrollaron las consolas
domésticas, te podías traer la consola a tu casa y tenías que conectarla a la televisión, pero si querías jugar con otra persona, tenías que quedar con esa persona físicamente en el mismo lugar para jugar con la misma consola. Con la llegada de Internet, la gente puede jugar online con otras personas y al principio tenemos a gente jugadores yendo a locales, a cibercafés para jugar y luego vuelve a suceder lo mismo, se lleva el juego a su casa porque el Internet entra en casa y además como entra en varias casas y entra en casas de los demás, ya no hay que ir al local, ya no hay que ir al cibercafé, ya no hay que ir a la LAN party para jugar online. Esto a lo largo de, sobre todo de los años 2000, pero bueno, en esa frontera entre los 90 y los 2000 es cuando se empieza a popularizar y obviamente se establece en la primera década de los años 2000 con una popularización brutal del videojuego online que es totalmente la base o lo que forma y lo que termina de definir lo que conocemos hoy como deportes electrónicos. En todo este universo, desde esas primeras experiencias competitivas en LAN parties, en grandes torneos, en cibercafés y hasta llegar a Internet, se crean o se generan una serie de primeras agrupaciones de jugadores, ¿no? Que hay jugadores que empiezan a destacar en algunos juegos y empiezan a funcionar bien y son asiduos del juego y les gusta y mejoran y son mejores que otros jugadores. Estos jugadores se contactan entre ellos y acaban formando primeros, no son equipos aún, podemos llamarlos clanes o clan, es la palabra que definiría a este tipo de agrupaciones. Si no me equivoco, los que estáis, los alumnos que estáis desde Latinoamérica, en la que hay una palabra concreta también, ¿no? Además, para definir, ¿no? A los clanes, si no me equivoco. Si a alguien le suena también que diga. Y luego tenéis ahí otra cuestión también, ¿no? Que es el cibertarreo o crius, dice Michael. Me sonaba que sí, pero es una palabra que no es, o sea, que se utilizaba ya en esta etapa. Y luego el cibertarreo, ¿no? Me parece que eso es, igual que clan. Clan al final es un... Sí, crew es crew del inglés y se utiliza y se latiniza, ¿no? En España esa palabra no se utilizaba la palabra clan, que también clan en inglés se utilizaba. Y al final es este pequeño germen que hay para las formaciones de los primeros equipos. Partimos de este hecho, ¿no? De competiciones, empiezan a surgir juegos nuevos como Quake, como Doom, como Wolfenstein, juegos que permiten el enfrentamiento directo entre jugadores uno contra uno, que son shooters, ¿vale? Juegos de disparos, todos con una temática, sobre todo, pensada en humano o héroe o superhéroe que se enfrenta a alienígena, a invasor extranjero, pero siempre monstruos que vienen a destruir la Tierra, ¿vale? Estas temáticas son interesantes que las analicéis, sobre todo para cuando hablemos y discutamos a lo largo del máster de la entrada de ciertos juegos en la televisión o los medios tradicionales por la cuestión de la violencia o de lo que representan. En esta época, aunque todavía, aunque ya se había explorado, ¿no? En otros juegos, pues en conflictos, llamémoslo políticos o humanos, todavía venimos de la Guerra Fría, ¿no? Durante el desarrollo de la industria del videojuego y hay un eufemismo que clan, pregunta Rodrigo si no se puede usar para nombrar equipos de esports. Se puede usar, ¿no? Pero hay una diferencia clara y ahora lo iremos viendo a lo largo de la asignatura entre lo que es un clan y lo que es un equipo o un club de esports. Como os decía de la temática de los videojuegos, se utilizaba el eufemismo de esto los que hayáis estudiado sobre todo comunicación o algo relacionado con narrativa o con el mundo sobre todo de los medios, se utilizaba el alienígena, el invasor, el monstruo como una analogía del comunista, ¿no? Al final había una lucha tácita entre Estados Unidos o el mundo occidental y la órbita soviética que se representaba tanto en los cómics como en el videojuego con esa lucha de el malo siempre era un invasor alienígena, era un marciano o era un alienígena o un monstruo que llegaba a la Tierra, para destruir la civilización tal y como la conocemos y el protagonista siempre era un héroe, un humano que quería liberar a la civilización de esta invasión extranjera, esta invasión alienígena, ¿vale? Esto en la parte, sobre todo, se estudia mucho la parte de narrativa porque, bueno, todos los superhéroes o muchos de los superhéroes iniciales de después de la Segunda Guerra Mundial parten de esta lógica y al final los invasores son un símil del enemigo que en esa época era
era la URSS, ¿no? Era la Unión Soviética. Era la Unión Soviética, era China, etcétera. Dicho esto, estamos hablando de desarrollo de juegos siempre en Estados Unidos. Si os dais cuenta, y como os decía, estos juegos de ID Software son siempre jugador humano, superhéroe, que se enfrenta a monstruos y a alienígenas. En el caso hay un juego en concreto, Quake, que ese enfrentamiento uno contra uno permite, ya fuera de la historia narrativa del juego, permite enfrentar a dos humanos entre ellos. Como Medal of Honor dices, Tatiana, no entiendo la comparativa. Pregunta Tatiana que si como en Medal of Honor, no entiendo, o sea, no entiendo muy bien a qué te refieres. Sí, pero no giraba, realmente vale, entiendo lo que planteas, pero no giraba en torno a la guerra, no eran juegos bélicos. Es decir, Doom era un juego que al final tú eras un humano con armas y luchabas contra monstruos, perdón, luchabas contra alienígenas. Al final el jugador lo que tenía que era vencer a demonios para liberar a la sociedad. Esto estaba en todos los juegos de la época y antes habían estado los marcianitos, lo que llamamos los marcianitos, ¿no? Una nave que destruye a los invasores alienígenas. Lo de la temática de la guerra, que bueno, llega con Medal of Honor y con otros juegos, Band of Brothers y otros juegos similares, llega un poco más tarde, ¿vale? Ya llega en esta época de los 2000, cuando se desarrollan un poco los gráficos. Pensad que aún estamos en unos gráficos pobres. Os digo esto e insisto en esto porque llegará un momento, y hablaremos en un par de diapositivas, de un juego que revoluciona este concepto y que levanta ampollas en la sociedad. Muchos igual os lo imagináis, lo hablaremos muy brevemente. Partiendo todavía de este punto en el que el juego es hombre contra alienígena, Quake permite el enfrentamiento hombre contra hombre en el sentido de, bueno, dos superhéroes que se enfrentan en una pista a ver quién consigue más puntos. Y así empieza a desarrollarse una competición o un escenario competitivo en el que nos podemos enfrentar a través de Internet o incluso a través de redes locales y nos podemos enfrentar entre nosotros. Y así surge dentro de lo que era la QuakeCon, una conferencia, ¿no? La Quake Conference, igual que existe ahora la BlizzCon o otras conferencias de otras desarrolladoras. ID Software lo que hace es realizar una conferencia anual en la que junta aficionados, a gente de la industria para presentar novedades, nuevos juegos y entre ellos pues deciden realizar un torneo de Quake y un torneo que se llama Red Annihilation Quake Tournament. Este torneo está considerado también por muchas personas del sector de esports como el primer torneo de competiciones de videojuegos, el primer torneo de esports modernos. ¿Por qué? Pues no vamos a repetirnos lo que ya sabéis porque lo hemos hablado todos estos días. Se estructura un circuito competitivo de alguna forma, ¿no? En este caso era casi un invitacional, no era un circuito competitivo como tal, pero bueno, hay un objetivo, se realiza en un evento, en ese evento hay público, la gente viene a ver a los mejores jugadores y además tenemos un elemento muy curioso que se empieza a desarrollar aquí, es uno de los primeros, es la persona que tenéis ahí en pantalla con las gafas, que es Thresh, ¿vale? El jugador Thresh, que es una de las primeras estrellas mediáticas del mundo de los esports. Hay un tema que tengo dedicado para hablaros de varias estrellas mediáticas de diferentes momentos y hablaremos de él, pero en este caso Thresh se convierte en leyenda, ya viene de ser un buen jugador, gana competiciones, hay empresas que le patrocinan, pero llega a esta QuakeCon, a este torneo, a este Red Annihilation, y John Carmack, que es el creador de ID Software y uno de los creadores de Quake, decide que su Ferrari, el Ferrari que él conduce, va a ser el premio por el que van a luchar los mejores jugadores de Quake a los que invita a este torneo. Y Thresh gana el torneo y no solo gana el torneo, sino que además se lleva un Ferrari de colección que tiene John Carmack, que bueno, es un tipo muy conocido, un poco también extravagante, se hace millonario con ID Software y colecciona Ferraris. Y este es uno de los Ferraris que
que él decide su Ferrari regalarlo al mejor jugador de Quake. Entonces, imaginad, veníamos de repartir suscripciones a la Rolling Stone o máquinas recreativas a que un jugador gane un torneo y se vaya a casa en el Ferrari del dueño de la empresa desarrolladora del juego. Esto es un hito en el momento. Hay algunas fotos como esa de la derecha que recuerdan a Thresh en el coche nada más terminar el torneo y obviamente generó mucho ruido, generó mucha polémica y generó muchísimo seguimiento mediático. Hubo medios de comunicación en el evento, hubo entrevistas a Thresh, al final estamos viendo un espectáculo asociado a las competiciones de videojuegos que nos sonaba un poco a lo que había habido en los años 80, nos sonaba un poco a la época recreativa, pero era algo completamente nuevo. De hecho, Thresh aparece en un año antes, en 1996, porque cuando Thresh llega a este torneo, a esta Red Annihilation Tournament, no es un desconocido. Thresh ya había aparecido en el Wall Street Journal el año anterior, en 1996, y le entrevistaban como uno de los jugadores más famoso del mundo y uno de los matadores online. Se le conocía como el matador online, ¿no? Era un letal, era un asesino letal en el mundo digital, en el mundo online. Thresh y Red Annihilation Tournament es el primer granito de la etapa de los años 90 que nos permite empezar a pensar en los esports modernos. No sé si lo comparamos o si queréis un poco que comparemos este evento con el evento de Atari, por ejemplo, o con el torneo de Stanford, de la Universidad de Stanford, de Spacewar que habíamos visto, o con la NetRec League. Si queréis podemos comparar brevemente, en un par de minutos, debatimos un poco las diferencias claras y por qué, si estos son más esports que lo que hemos visto hasta ahora o no son, ¿vale? Vamos a simplemente abrir un pequeño espacio de debates. Levantad la mano quien quiera animarse. Un poco que me quiero saber vuestra opinión, ¿no? Como hemos visto la evolución del torneo y la evolución de las competiciones, si este Red Annihilation de 1997 es más torneo que la NetRec League que vimos ayer, o si es más torneo todavía que los torneos de Nintendo, por ejemplo, o que las competiciones de Twin Galaxies con las selecciones nacionales, o estas competiciones de Atari, o el torneo de Stanford. Comentadme un poco vuestras impresiones. Adelante, Javier. Bueno, quizás uno de los hechos que puede marcar la diferencia es entre el 94, 95, 96, Internet. Que aparece Internet y entonces esto permite lo que comentabas, que hay gente que se reúne con varios ordenadores, que ya ocurría, pero de forma diferente porque no juegan de forma simultánea, pero aquí sí que el Quake, si estamos considerándolo como uno de los primeros juegos en el que te puedes enfrentar a tiempo real uno contra otro jugador. Tienes razón, Javier, en lo que dices. También tenemos algunas cosas de estas que has dicho en NetRec, ¿no? En el año 92, en el año 93 la gente ya juega en NetRec y existe la liga y juegan online también. Eh, Hay diferencias claras y me las podéis decir entre NetRec y el torneo de Quake, por ejemplo. No sé, Jesús también había levantado la mano, no sé si querías decir algo. Sí, bueno, era más o menos lo mismo que los demás. Pues sí, tenían repercusión mediática porque en las revistas, hacían entrevistas. También había un premio, los $50.000 o la suscripción y tal, pero este yo creo que se considera más debido a lo del internet y que se pudiese ser simultáneo, ya enfrentarte a otro jugador. Que sí que la NetRec en NetRec ya se podía enfrentar, tal, pero yo creo que la repercusión mediática que tuvo este último no la tuvo NetRec, a pesar de ser online. Yo creo que lo más importante comparando NetRec con esta es la repercusión encima de la posibilidad de jugar simultáneamente contra otros. Pues los premios y tal ya estaban en otros torneos. Vale, como dice Jesús, ¿no? Y un poco lo decía Javier exactamente igual. El concepto de ese enfrentamiento online a través de Internet está claro. La llegada... Dime, Javier. Que quizá también, que ahora lo veo más claro, la violencia explícita, entre comillas,
y por los gráficos que tenía en aquella época, pero claro, en el Netrek veías naves y aquí es gente matando a otras personas. Que esto que sea mediático también llama la atención, porque es violencia, al fin y al cabo, violencia. No. Sí, violencia virtual o representación gráfica de la violencia, ¿no? Lo que aquí nos podemos meter en un debate también entre lo que es violencia y no es violencia, lo abriremos, será un melón que abriremos más adelante. Sí que es verdad que lo que permite Quake es ese enfrentamiento directo, que yo creo que es un poco por donde iba Javier, entre dos personas o entre dos seres reales que no son... Sí, en Netrek pregunta Francesc si jugaban simultáneamente. Sí jugaban simultáneamente. Por eso os decía, ¿no? Que cuáles eran las diferencias entre Netrek y entre Quake. Y decía Javier que en el caso de Quake, por ejemplo, lo que pasa es eso, es que al final tenemos a jugadores enfrentándose entre ellos, pero enfrentándose de una forma que gráficamente es mucho más real que lo que es Netrek, que al final son pequeñas marcas en una pantalla que se acercan a planetas o destruyen otras naves, que al final es la esencia de los años 80. Una de las cosas claves, que es un poco lo señalaban Javier y Jesús cuando en su intervención, que esa simultaneidad que hay en Netrek y que luego se desarrolla de una forma directa uno contra uno en Quake y en los juegos, en los primeros FPS, no estaba en esta etapa, ¿no? No estaba en la época de las recreativas, no estaba ni siquiera con las siguientes recreativas, al final tampoco lo estaba en los años 90 con el torneo de Nintendo que habíamos visto. En estos torneos, todos estos torneos, aunque sí que tenemos esa experiencia mediática, esas selecciones nacionales enfrentándose entre ellas, esos registros oficiales y esas estructuras competitivas, pero el enfrentamiento se realiza de una forma indirecta, se realiza de forma simultánea también, porque en muchas competiciones se realizaba de forma simultánea, como en la competición de Atari, por ejemplo, pero no se realiza un enfrentamiento directo. Esto habíamos dicho y lo habíamos hablado en la segunda clase, me parece, además Tatiana lo había explicado bien, ¿no? Que cuando poníamos esos tres ejemplos de Tetris, Speedrunners y el otro Speedrun, decíamos que hacer un Speedrun de un juego es más parecido a esto, ¿no? A ver quién suma más puntos, pero al final jugar un speedrun como podría ser de un Tetris, a ver quién se pasa antes el Tetris o a ver quién consigue más puntuación en Tetris, es competitivo y es competición de videojuegos. Y no es un enfrentamiento directo entre los dos jugadores, pero sí es un enfrentamiento simultáneo, ¿no? A ver quién termina antes, aunque cada uno juegue en su pantalla. Obviamente Netrek y Quake, sobre todo Quake, introducen un factor completamente diferente, que es el enfrentamiento directo en el mismo universo o en el mismo campo de juego, por así llamarlo, en el mismo en el mismo campo virtual. Porque al final ese enfrentamiento entre jugadores era algo nuevo o no era nuevo. Pregunto, ¿eh? Vale, usando la definición de mi tesis, que es lo que esto lo habíamos debatido en la segunda clase, obviamente yo dejo una puerta abierta a considerar los esports o las competiciones de videojuegos de los años 80 como un algo previo a los esports, pero para mí, hasta que no se produce ese enfrentamiento, que permite esas estructuras online, etcétera, etcétera, es ese sentimiento, esa sensación más pura de lo que sería la competición deportiva, no estaríamos hablando de esports. Hoy en día, y ahora os pongo algunos ejemplos y hablaremos más, existen esports o existen juegos que se pueden considerar esports y que no es un enfrentamiento directo. Ahora recupero eso, pero quería recuperar una idea anterior porque yo os decía que esto que tenemos en los años 80, que son jugadores jugando cada uno en su pantalla o cada uno en su consola, y sin embargo parece, ¿no?, que esto es una novedad, lo de Netrek o lo de Quake, gente jugando al final en un mismo terreno de juego. Si vamos a lo que yo os decía que para mí era la primera competición de videojuegos, que es Space War, os recuerdo que tenemos a dos personas enfrentándose con dos controladores en una misma pantalla, que era un poco lo mismo que permitía Tennis for Two, aunque habíamos dicho que Tennis for Two no era un videojuego como tal y tampoco era un competitivo porque no se comercializó y no entró dentro de la industria, ¿no? Pero ojo que cuando hablemos ahora de definir esports y de sentar cátedra sobre todo, hay que tener en cuenta muchas variantes, ¿no? Obviamente Space War este torneo no fue esports como tal, pero sí lo podemos considerar con una versión o
un poco más abierta de esa definición que yo os planteaba, lo podemos considerar un eSport o un eSport primigenio. De hecho, una competición de Space War hoy en día podría ser un eSport si hubiera equipos profesionales, jugadores profesionales. Y de hecho tenemos, no sé si a alguien se le ocurre, a algunos de los que conocéis un poco más el sector, ¿se os ocurre alguna competición basada en enfrentamiento indirecto entre jugadores? O sea, aunque se realice el enfrentamiento de forma simultánea, pero cada uno en un ordenador diferente o en una consola diferente. ¿Se os ocurre? ¿Me podéis decir algún juego, los que conozcáis un poco? Vale, decía Tetris. Juan, nunca sé muy bien cómo llamarte, creo que me lo dijiste el otro día. Si Juan o Sebastián, dime lo que prefieras y me intento acordar. En el caso de lo que decía ahora el compañero, al final Tetris lo hemos puesto como ejemplo claro, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día Tetris no es un eSport. Tetris no se puede considerar porque no hay unas estructuras competitivas. No sé si se os ocurre otro ejemplo, algún otro ejemplo de juego simultáneo, pero que no se produzca de forma directa en un mismo entorno virtual que pudiéramos considerar o no eSport. ¿Se os ocurre algún nombre? Vale, los simuladores de coches, dice Javier, tienes razón, cada uno juega al final en su ordenador, ahora que todo el mundo juega en su ordenador o en su consola, pero el enfrentamiento es directo. Al final los 18 coches están en la misma pista o los 20 coches en el Gran Turismo o en el Project Cars o en el Assetto Corsa están en la misma pista, están en el mismo circuito. Se puede haber competiciones, ¿no? Al final, por ejemplo, lo que sería una clasificatoria, ¿no? Una ronda clasificatoria. Más o menos los sim racings, ¿no? Los simuladores de coches funcionan de la siguiente manera. En las competiciones hay, igual que en el mundo del motor, una fase clasificatoria en la que los jugadores hacen un mejor tiempo y el que haga el mejor tiempo es el que sale primero. Esa fase clasificatoria podríamos entender que no es una competición simultánea, ¿no? O sí es simultánea, pero no se produce en el mismo tiempo. O no tiene por qué ser simultánea porque puede hacer uno la clasificatoria y luego venir otro jugador. Pero al final lo que es la competición sí se produce en la misma pista y sí se produce en el mismo entorno virtual. Voy por Michael, que decía sobre los speedrunners. Sí, en los speedrunners volvemos a lo mismo, pero ¿qué pasa con los speedrunners? O hasta dónde opino yo sobre los speedrunners o las competiciones de speedrun, que son competiciones de videojuegos, pero no son esports en el sentido más puro, sobre todo si volvemos a esas cuestiones que hemos visto de estructura competitiva establecida, jugadores profesionales, aspecto mediático. Al final, las competiciones de speedrun que se realizan hoy en día, la mayoría, me estoy guardando una por si la sacáis vosotros, si no os la digo yo, se realizan de forma for fun, ¿no? Por diversión, no es una cosa profesional, no es un entorno profesional, ni siquiera es un entorno amateur. Son fanáticos de un juego, no son jugadores profesionales, pero sí son los mejores jugadores de ese juego que intentan batir un récord. Estaría mucho más cercano a lo que hablábamos de los años 80. Voy por ti, Tatiana, voy a leerte. Definir si estos torneos que estamos hablando son esports con la definición actual que se le da a esports, porque si no se habla de simultaneidad, tiempo real. Vale. Sí, a ver, al final es un poco lo que os decía. Hay dos formas de enfrentarse a esto. Te puedes enfrentar a esports hablando de la definición clara y la definición clave de esports y cogerlo de una forma muy purista y obviamente toda la parte de los años 80, Space War, incluso casísima pura hasta Netrek, porque no son jugadores profesionales, los dejamos fuera y solo podemos considerar esports pues lo que sería a partir de Quake o a partir de ese Red Annihilation, donde empieza a haber jugadores y hay jugadores profesionales que ganan dinero y que viven de ello. Si cogemos esa definición y la abrimos y somos un poco más flexibles, hasta la Olimpiada Intergaláctica de 1972 podría ser esports, aunque estaríamos hablando más de algo de este tipo, algo más competitivo, más organizado, como las competiciones de Atari de los 80, o algo como este torneo, que ya reparte unos premios grandes, o como este circuito de torneos anuales, las competiciones entre selecciones nacionales, el registro de récords, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso para mí el campeonato de Nintendo es algo mucho más amateur y mucho menos profesionalizado de lo que fue, por ejemplo, la época de Twin Galaxies y de las competiciones nacionales. Y decía Rodrigo Galaxian al final, que al final un juego, ¿no? Como Space Invaders, un juego de
lo que conocemos como marcianitos, de disparar e ir eliminando. Al final es un juego de batir récords. Estaríamos en este mismo mundo, ¿no? En el mundo de Defenders, de Pac-Man, de Donkey Kong. Al final estos chicos, estos jugadores que tenéis aquí delante, juegan a eso, juegan a Stargate, juegan a Donkey Kong, juegan a Pac-Man o a Mrs. Pac-Man, juegan a juegos en lo que se considera, en lo que intentaban hacer era batir récords. Y ahora voy a ir, ya que no, a no ser que tengáis alguna propuesta más, alguna idea de juego más, os voy a dar yo dos juegos, no sé si conocéis un poco el entorno. Uno más nuevo, dentro de League of Legends, no sé si conocéis el nuevo modo de juego que se llama TFT, Teamfight Tactics, lo habían traducido al castellano como tácticas maestras o algo así, y ya han decidido que van a quedarse fuera la traducción y se va a llamar TFT, Teamfight Tactics. Teamfight Tactics lo que propone es un género, lo estudiaremos, lo veremos más adelante, no voy a enrollarme mucho con esto. Es una especie de ajedrez virtual en el que eso es el género, el nombre del género es Auto Chess, en el que bueno, el Auto Chess fue el primer juego, ¿no? que surgió con esta lógica. El nombre del género sería Auto Battler. Lo que hace es como una especie de ajedrez, lo que en lugar de tener las piezas de ajedrez te lo sustituye por lo que entenderíamos que son los juegos de cartas coleccionables, ¿no? Entonces una mezcla entre un tablero de ajedrez con juegos de cartas coleccionables. Si llegamos a TFT estamos mucho más cerca de un juego de cartas como dice Rodrigo, ¿no? Con RNG, con factor aleatorio. Estaríamos mucho más cerca de un juego de cartas de mazo coleccionable como podría ser Magic, pero tampoco es un juego de cartas. Obviamente está más cerca del juego de cartas que del juego de ajedrez. ¿Qué pasa en TFT? Las competiciones de TFT, y veremos a ver cómo se desarrollan. TFT es un juego que surge en 2019 y que Riot Games ha anunciado que en 2020 habrá una escena competitiva del juego. En TFT se enfrentan 8 jugadores, ¿no? O 10 jugadores. Están viendo a ver cómo lo hacen después de que termine la beta y a ver cómo se establece el juego. Y se enfrentan entre ellos. A lo largo de varios combates se van enfrentando entre ellos, vas perdiendo vida, tú como jugador vas perdiendo vida, no se resetea tu vida de una partida a otra y al final es como un rey de la pista, solo queda un jugador con vida. Este enfrentamiento que lo podemos pensar y podemos hacer una analogía, por ejemplo, con el póker. En el póker es un poco así, ¿no? En el póker tenemos a varios jugadores enfrentándose en un terreno concreto, pero muchas veces jugadores que pasan están fuera de ese enfrentamiento y están jugando un duelo entre ellos, ¿no? O al final se van eliminando los jugadores y dentro de esa mesa acaban quedando 2 jugadores. Sí, en TFT, como dice Tatiana, que afectan los ítems. No, por eso no quería entrar mucho en el tema de los... Sí, es un Battle Royale por turnos, un juego de supervivencia, pero sin lo que sería un shooter o el juego de supervivencia. No quiero entrar mucho en esto porque, sobre todo para los que conozcáis menos mundo videojuegos o mundo esports, si entramos así un poco de lleno nos perdemos un poco. Como hay un tema dedicado a los géneros, lo veremos en el género, pero os quería explicar que TFT, que ahora mismo no es un esport, si en 1 año, 2 años desarrolla una escena competitiva, tendremos un nuevo eSport de una forma completamente diferente a lo que hoy entendemos como eSport, porque al final hoy no hay ningún eSport o no hay ningún eSport mayoritario en el que 10 jugadores se enfrenten al mismo tiempo en una competición. Si lo hay, me diréis, si lo hay, está Counter-Strike, que son 5 contra 5, League of Legends, que son 5 contra 5, incluso si pensamos en Fortnite y en torneos de Fortnite o de PUBG o de juegos de supervivencia, Battle Royales, hay varios jugadores enfrentándose al mismo tiempo, ¿no? Pero TFT es como una especie rara porque son turnos, al final los auto-battler son turnos y el jugador realmente no juega, no es la habilidad mecánica del jugador a la hora de pulsar teclas o darle al ratón, es su estrategia y su táctica a la hora de desplegar las tropas o desplegar las fichas sobre el tablero. No exactamente, porque yo Pokémon lo centraría más y hablaremos también de él. Pregunta Jesús, ¿no? Que si sería el mismo género que Pokémon. Lo centraría más en el género de fighting, porque al final los campeonatos de Pokémon en lo que se basan es en el fighting. Sí que es verdad que al final tú durante un torneo de Pokémon no juegas directamente. Haces algunas acciones, pero no pulsas combos, que es lo que habría en los juegos de fighting. De hecho, Pokémon es, dentro de esports, un
también una rara avis dentro del sector, porque hay muy pocos juegos con esa lógica y se juega mucho. Y Pokémon tiene su mundial y tiene su, como dice Juan Sebastián, su escena competitiva y se puede jugar en un entorno de eSport. Hablaremos, por no seguir entrando mucho en esto, que lo hablaremos en la parte de géneros, de estas diferencias entre lo que sería TFT y Pokémon, la diferencia entre géneros, y os dejo antes de seguir con el segundo ejemplo. Entiendo que todos, o más o menos todos, conocéis el WoW, ¿no? Conocéis World of Warcraft. Si alguien no lo conoce, que me levante la mano y haga una explicación muy breve de lo que es World of Warcraft o de lo que es WoW. ¿Vale? Os dejo de guagua unos segundos y no tengáis miedo si alguien no lo conoce, prefiero hacer una explicación muy rápida. Bueno, WoW, que al final es un juego multijugador no masivo en línea, un RPG, un MMORPG, lo veremos también el género. Un WoW tiene, el juego principal es un héroe que va por un mundo batiéndose o enfrentándose al universo de ese mundo, consiguiendo objetos, etcétera, etcétera, lo que es cualquier juego básico de rol, lo que además se juega online. Pero WoW tiene dos escenas competitivas. Una escena competitiva que surgió más prematura, que es las arenas, o lo que se conoce como las competiciones de arenas, PvP, en la que se enfrentan dos equipos de jugadores. Al final es una especie de coliseo en el que varios jugadores, controlando a sus héroes, se enfrentan a los otros jugadores con las mismas mecánicas y las mismas habilidades que en el WoW se enfrentan al entorno. Pero hay otra competición que es PvE, People versus Environment, o sea, el jugador, Player versus Environment, perdón, el jugador contra el entorno, contra la máquina, en la que se ha desarrollado una competición oficial de World of Warcraft que se juega en las BlizzCon y que hay un circuito mundial, internacional, en el que se enfrentan diferentes regiones, en el que los equipos juegan de forma simultánea, es decir, dos equipos en el mismo escenario, sentados unos al lado de los otros, pero no se enfrentan directamente en un mismo entorno competitivo. O sea, no sería un poco lo que decía Javier de los sim racing, porque al final se están enfrentando en la misma pista. Aquí se enfrentan cada uno en un universo virtual. El equipo A en un universo y el equipo B en otro universo. Esos dos universos son una especie de misiones, ¿no? Las mazmorras del WoW, quienes conozcáis WoW, y lo que tienen que hacer el objetivo de los jugadores es superar esa mazmorra en la que hay monstruos neutrales y en las que se enfrentan contra el ordenador en un tiempo más rápido que el rival. Y hay, pues por ejemplo, 3 mazmorras. El objetivo es que al final de la partida haya un equipo que llegue a la última mazmorra antes que el rival. No sé si conocéis este modelo competitivo de WoW. Si lo aplicamos, si hablamos de WoW como eSport, no es un referente dentro de los deportes electrónicos. Si hablamos como videojuego, es uno de los 10 juegos más jugados del mundo. Pero tanto Blizzard como los jugadores están desarrollando una escena porque quieren que este tipo de competición sea eSport. Sea eSport la PvP, ¿no? Player versus player, jugador contra jugador, ese coliseo de jugadores héroes luchando entre ellos, pero también esa carrera por ver a ver quién termina las mazmorras antes. Que al final sería casi pues como un deporte, ¿no? Si lo comparamos con un deporte con el ciclismo, un equipo intentando, después de varias etapas, viendo qué jugador o qué ciclista de qué equipo consigue el menor tiempo o llegar antes a la meta. Decía Jesús que al final es como unos speedrunners, pero en equipo. La única diferencia, y con esto cierro, porque es hasta a donde quería llegar, y con esto cierro esta parte, los speedrunners generalmente utilizan todas las herramientas posibles para terminar antes el juego y ser los primeros en terminar el juego en el menor tiempo posible. Incluso utilizando bugs, utilizando errores del juego y utilizando trucos que te permitan hacer algún exploit del juego, saltarte alguna mecánica básica, no tienes por qué a lo mejor matar a todos los enemigos. En el caso de esta competición PvE de Mythic Dungeon, que se llama, de WoW, sí que tienes que superar a los enemigos, superar las mazmorras y no puedes hacer trampas
o hacer un exploit del juego. Tienes que jugar en base a unas reglas. Esto para mí es lo que diferenciaría la existencia de esas reglas, es lo que diferenciaría claramente lo que son una competición de speedrun, una competición de videojuegos de lo que serían esports, porque al final ese WoW, ese speedrun de WoW en mazmorras está sujeto a unas reglas muy concretas que los dos equipos tienen las mismas cuestiones que competir. Dice Michael, ¿no?, que cómo se certifica que la dificultad sea la misma. En este caso se juega en servidores creados para la competición y se intenta, sí que es verdad que hay un pequeño factor aleatorio en cómo responda el sistema y cómo responda la máquina y cómo respondan los enemigos controlados por el ordenador, los NPCs. Hay un pequeño hueco para el factor aleatorio, ¿no? Pero en teoría el servidor garantiza y la competición garantiza, y esa es la diferencia con lo que sería un speedrun, que las mazmorras sean iguales, que los jugadores jueguen en el mismo nivel de dificultad, o sea que la dificultad a la que se enfrenten sea la misma, y teniendo en cuenta que estamos hablando de batidores de récords, estamos hablando de algo como sucedía en los años 80, ¿no?, que al final es pasarte la pantalla del Tetris, la misma pantalla del Tetris, a la misma velocidad o sea, a la mayor velocidad que el rival. Vale, con esto corto esta parte y retomo un poco lo que habíamos hablado ¿os acordáis que habíamos dicho este enfrentamiento y que además Javier lo recalcaba, ¿no?, que estamos hablando por primera vez se enfrenta un jugador contra un jugador, ¿no?, y son juegos individuales, ya no es espacio y maquinitas o naves espaciales en un universo con unos gráficos un poco de aquella manera. ¿Me podríais decir qué juego llega justo después de esta etapa de inicio de los FPS que revoluciona la industria del videojuego? Eso es, Javier y José María, Michael, no hace falta que Jesús, no hace falta, efectivamente, es el 20 aniversario del juego. Estamos hablando de Counter-Strike. Counter-Strike, al final, lo que trae al universo de los FPS son una serie de novedades que no es completamente nuevo, pero sí que trae una serie de novedades y lo que hace es explotar lo que la cultura FPS había desarrollado a principios de los 90. Como os decía antes, hay una crítica a la falta de realismo que había en los juegos. Parece que solo se podía hablar de héroes o incluso científicos matando monstruos, ¿no? Es lo que tenemos en Unreal, es lo que tenemos en Quake, es lo que tenemos en Doom, es lo que tenemos en Half-Life. No existe ese enfrentamiento real entre jugadores, exceptuando Quake, con las limitaciones de Quake. Hasta que llega Rainbow Six en 1998. No sé si sabíais que Rainbow Six introduce la temática antiterrorista antes que el propio Counter-Strike. De hecho, Counter-Strike es un juego, y por eso os hablaba de la importancia de los mods, que lo que hace es tomar Half-Life y modificar. Estos dos jugadores lo que hacen, Guzman, conocido como Guzman, y Jeff Clive, lo que hacen es modificar el código de Half-Life, que era un juego en el que, bueno, un juego con una narrativa, en el que nos enfrentábamos a una serie de mutaciones. Michael, espera, porque llegará, al final llegará. Half-Life 3 llegará. Nos enfrentamos al final con como decía, un científico, ¿no?, en un aspecto narrativo, pero Half-Life, tanto las texturas, el código, los personajes, lo tenía todo para desarrollar un mod en el que científicos se enfrenten entre ellos. ¿Cómo evolucionan esos científicos enfrentándose entre ellos? Una temática que Rainbow Six introduce en 1998, que se convierte en una cuestión un poco peliaguda a nivel social, porque no es que seamos antiterroristas matando, o sea, policías matando terroristas, que es lo que sucede en Rainbow Six, sino que Counter-Strike, la beta de Counter-Strike, este mod, le da al jugador la oportunidad de decidir si ser terrorista o policía. Esto supone, a nivel social, como os podéis imaginar, estamos hablando de finales de los 90, un cambio radical en la temática de lo que es el juego online y el enfrentamiento online. Al final, Half-Life
no dejaba de ser lo mismo, dejaba de ser un científico y alienígenas. Rainbow Six no dejaba de ser los buenos luchando contra los malos. De repente Counter-Strike invierte o ataca, ¿no?, esta concepción del bueno contra el malo, de este maniqueísmo en los videojuegos, y te permite ser terrorista y que si tú ganas como terrorista está bien, porque el objetivo del juego es ganar. Y si tú has utilizado las armas que utilizan los antiterroristas, mejor que los policías han utilizado sus armas, al final está bien. Y dentro de la lógica del juego, de esa violencia virtual, está bien que ganen los terroristas. El juego, ya no solo por la parte temática, sino por las facilidades de enfrentamiento 5 contra 5, en equipo, las posibilidades de comunicación en el ciber, de jugar, de cada uno jugar un rol, introducir posiciones dentro del juego, jugadores que juegan desde lejos, ¿no?, francotiradores, jugadores que juegan desde cerca, o asaltantes, ¿no?, con fusiles de asalto, con SMGs, con armas automáticas. Introduce una concepción y una complejidad y una estrategia y una coordinación que no estaba en el juego uno contra uno. De hecho, el juego uno contra uno, un Quake, lo que hace Quake es permitir que el mejor jugador básicamente sea capaz de vencer al resto. En Counter-Strike ya no importa que seas el mejor jugador. Es definitorio, es importante que seas el mejor jugador, pero ya no es definitivo. Si tu equipo es malo y tú eres muy bueno, vas a perder. Esto se convierte en un éxito por esas tres cuestiones, ¿no? La temática, las mecánicas del juego que introduce, que son nuevas, que permiten jugar 5 contra 5, lo que os decía, los roles, y la estrategia. Y, en tercer lugar, que se convierte en un mod en desarrollo. Sale Counter-Strike Beta. La comunicación entre equipos se crea con Counter-Strike, ya existía previamente con algunos juegos de alguna forma un poco. Bueno, el chat ya existía en Netrek, visteis que el chat existía en Netrek. En Counter-Strike, al final, la comunicación se convierte en algo primordial. Y sobre todo lo que es interesante es la comunicación con los fans de la desarrolladora. O sea, lo que hace Valve, compra en el año 2000, compra a Guzman y a Clive, le compra los derechos de Counter-Strike y lanzan el primer Counter-Strike, ¿no?, en el año 2000. Pero es un Counter-Strike que va evolucionando. De hecho, sonará el 1.6, ¿no?, que es la última versión que hubo de ese Counter-Strike 1.0, porque lo que permitió es que empezaban ya el juego, y esto que es algo que hoy nos suena y es algo normal, que el juego vaya evolucionando, que tenga parches, que hablaremos de esto también como una de las definiciones, dentro de la definición moderna de los eSports, la importancia del parche y de la actualización continua del juego y del balanceo. En el caso de Counter-Strike, permitía que los desarrolladores sacaban una versión del juego, lo ponían a disposición de los modders, de los jugadores lo jugaban y lo modificaban y decían, pues yo creo que este arma debería de tener este valor. Creo que aquí debería de haber una caja que permitiera a los terroristas ocultarse de los antiterroristas. El juego va evolucionando, se van desarrollando una serie de mapas, la comunidad, los jugadores, los modders son los que desarrollan esos mapas y la compañía le compra los derechos a los modders para introducir esos mapas en el juego y se crea una filosofía completamente diferente de juego y de comunidad en torno al juego, que hoy es básica en cualquier, bueno, iba a decir en cualquier, hay juegos en los que no se permite, juegos que hablábamos ayer, ¿no?, como Call of Duty, pero juegos como Counter-Strike, como League of Legends, como Dota, como los juegos de Blizzard, ¿no?, StarCraft, etcétera, que permiten, ¿no?, esa comunicación continua con la comunidad de jugadores y está pensado en hacer el juego competitivo y en muchos casos, como en el caso de Riot Games o en el caso de Valve o en el caso de Blizzard, de convertirlo en eSport. Esta cuestión que pone sobre la mesa Counter-Strike es completamente primordial para el desarrollo de los juegos futuros. Comentaba Jesús que el CSGO le falta ese nivel de comunidad que había en 1.6. Sí, de hecho, a ver, siguen existiendo en Counter-Strike Global Offensive, que los que no conozcáis un poco es la última versión de Counter-Strike. Counter-Strike se desarrolla como beta, luego como el Counter-Strike que compra Valve y luego se desarrollan una serie de versiones, ¿no? Cada X años salían versiones nuevas. Salió Source, salió Condition Zero antes, luego salió el último que ha salido es Global Offensive y hay unas versiones que son las versiones asiáticas. Hay una en Japón, Counter-Strike Neo, y hay una versión asiática, esto lo hablaremos, dejadlo también ahí en el tintero,
que es Counter-Strike Online 1 y Counter-Strike Online 2, que son los juegos en China. En China hay una serie de juegos que no existen en Occidente, como Counter-Strike Online o como FIFA Online, que son mucho más jugados que el juego en sí que conocemos en Occidente como tal. En 1.6 al final esa cuestión de los mods, de los mapas modificados, de los servers customizados, era una cosa básica. Ibas al ciber, te conectabas, entrabas y entrabas a jugar en servers raros, en mapas muy locos como rats o como mapas que hoy en día no están tan presentes como estaban en aquella época. En aquella época era algo muy novedoso, hoy ya no es tan novedoso. ¿Qué pasa con Counter-Strike Global Offensive? Que sigue estando esa comunidad, sigue habiendo esos servers de comunidad, sigue habiendo esos mapas raros, mapas de entrenamiento, mapas locos. Hay un mapa, por ejemplo, que se mantiene, que es el mapa de los Simpson, que es uno de los más jugados en el mundo de la comunidad. Y no está tan presente como en el 1.6 porque al final Counter-Strike Global Offensive es otra cosa, ¿no? Pero en el origen tenemos ahí a esa actualidad que hay hoy de las comunidades de jugadores proponiendo cambios al juego y el juego, la empresa, aceptando los cambios y en lugar de decir, no, este es mi juego y aquí lo tienes, ¿no? Que es un poco lo que se critica a juegos como FIFA o Call of Duty, es todo lo contrario, es te escucho y introduzco un parche en el juego y lo cambio y lo modifico. Cerramos con Counter-Strike también un capítulo porque hemos hablado mucho de los shooters, hemos hablado de los FPS, pero nos faltan algunos juegos de la época de finales de los 90, clásicos, que encima también tuvieron competición. ¿Alguien me podría decir algún juego que recuerde o que le suene, que en esta época estaba pegando fuerte y que no hemos mencionado, no estamos viendo? Venga, animaros. Mortal Kombat, Street Fighter, Unreal. Bueno, hemos hablado un poco de Unreal, luego Unreal, lo que es Unreal Tournament y Unreal Tournament 2003, que fue el juego que a nivel competitivo se desarrolló más, llegaría un poquito más tarde, llegaría en 2002. Vale, veo que decís muchos, dice Javier, lo dice Tatiana, muchos decís juegos de fighting, ¿no? La comunidad de los fighting games. Obviamente la comunidad de... Bueno, nos hemos dejado algunos como Painkiller también, dice Bomber, dice Michael. Mario Kart, pero Mario Kart nunca ha tenido y nunca tuvo una escena muy competitiva a nivel semiprofesional, como sí que la han tenido juegos como Tekken, como sí que la han tenido Street Fighter, por supuesto. Apunta Ernesto a Warcraft, que también es una de las cuestiones. No me dice nadie, aquí no hay nadie de la old school de StarCraft y de juegos de... Vale, StarCraft al final, si tenemos que hablar y hablamos muy brevemente, ¿vale? También de fighting. Vale, otro que dice Tatiana, exacto, Age of Empires. Si hablamos de dos juegos clave, además de Counter-Strike, tenemos que hablar de StarCraft y de Warcraft 3. StarCraft porque introduce, ya no solo a nivel jugable, porque a nivel jugable StarCraft, bueno, pues luego ha habido otros juegos, ¿no? Y comentaba Tatiana Age of Empires o Age of Mythology o Dune, juegos de estrategia que se han jugado competitivamente, pero sin embargo StarCraft, la escena eSport de StarCraft, lo veremos, está en la guía y lo veremos, hablaremos ahora un poco de ello, fue brutal, fue increíble, ha sido una cosa sin precedentes, ¿no? Y sobre todo en Corea del Sur y en Asia. Y Warcraft 3, que pasó un poco más desapercibido, incluso... La llegada de StarCraft 2 en 2001, si no recuerdo mal, le ensombreció un poco a Warcraft, pero en Warcraft 3 está el origen de dos juegos sin los que hoy no podríamos entender los esports. No sé si alguien me puede decir qué dos juegos actuales, vale, José María Dota, ¿vale? Y Dota, si Warcraft era el padre y Dota fue el hijo, League of Legends es el nieto de Warcraft, exacto. Dota surge como Defense of the Ancients, surge como un mod, y acordaros siempre porque vamos a hablar mucho de los mods en el mundo de esports, surge como un mod de Warcraft, de un mapa de Warcraft, en el que en lugar de enfrentarnos como un RTS clásico, como podría ser StarCraft, en el que un jugador controla un ejército, al final lo que hacía era que un jugador controlaba a un personaje y nos permitía enfrentarnos. Bueno, ya se empiezan a introducir el tema de las calles, el tema de las torres defensivas, que es en lo que termina siendo Dota 2, o lo que era Dota original,
y obviamente en lo que evoluciona League of Legends. Luego veremos que hay, por ejemplo, en Latinoamérica se juega mucho, en algunos países como Perú se juega muchísimo Dota, y en España, por ejemplo, mientras que en Alemania y en algunos países europeos se juega mucho Dota, en España prácticamente no se juega nada. Es curioso porque Dota es uno de los juegos que ha definido el universo del mundo eSport, pero parece que siempre ha pasado ahí en un segundo plano, ¿no? Sí que es verdad que hay una escena competitiva muy importante, sobre todo en Estados Unidos y especialmente Rusia. Rusia, no solo Rusia, sino toda la antigua Unión Soviética, Ucrania, hay una escena muy importante de Dota. Y StarCraft pasó un poco lo mismo que ha pasado con Dota, aunque tuvo representación y hubo, bueno, hay gente y se sigue jugando, ¿no? StarCraft 2 se desarrolló muy bien en Europa, se desarrolló muy bien en Asia, en Europa y en prácticamente en todo Occidente, ¿no? Ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, StarCraft 2 se ha desarrollado a nivel competitivo al nivel que se desarrolló en Asia y a nivel que se sigue jugando en Asia, donde las grandes leyendas de los videojuegos, hasta que ha llegado League of Legends a convertirse en el juego, son jugadores de StarCraft. Y los que protagonizan anuncios, los que van a los colegios o salen en los programas de televisión, son jugadores de StarCraft 2. Otros juegos que habíamos hablado y que habíamos comentado del mundo FPS, ¿no? Que abre una nueva era para los FPS. Quake 3, Arena, Aliens vs Predator, la segunda entrega, que también tuvo un espectro competitivo muy amplio. Como os decía, Unreal Tournament 2003, la versión de 2003 se convirtió en un hito a nivel competitivo. Doom 3 y Painkiller. Painkiller fue uno de los juegos que tuvo una etapa de oro, sobre todo porque permitía a los jugadores individuales convertirse en estrellas, ¿no? Porque al final aquí hay una cosa clara y con esto avanzamos al siguiente capítulo, entre lo que introduce el mundo FPS y lo que introduce la segunda etapa de la cultura FPS y la primera. La primera etapa de la cultura FPS, donde tenemos ese Doom, tenemos Quake, tenemos, bueno, Painkiller, estos juegos, son juegos individuales. Como os decía, el jugador es bueno, tiene buenas manos, tiene buena mecánica, echa horas en la partida, es buen jugador y consigue batir a los demás. ¿Qué pasa con la llegada de Counter-Strike, con la llegada de StarCraft, con la llegada de juegos como Warcraft? Insisto, Warcraft 3 seguía siendo juego individual, pero ya con una macro y una microeconomía de las unidades, lo mismo que sucede en StarCraft, son juegos de estrategia, y juegos como Counter-Strike lo que introducen es el juego en equipo. ¿Qué pasa con la llegada de los juegos en equipo y con el surgimiento de los clanes? Que los jugadores individuales, los buenos jugadores individuales, como Thresh o como Fatality, dejan de poder jugar porque no se integran en los equipos y se retiran porque ellos son buenos en juegos individuales pero no son capaces de integrarse en juegos de equipo. ¿Dónde queda o cuál es la verdadera explosión de los juegos individuales que se mantienen en un segundo plano y toda la vida se ha mantenido en un segundo plano hasta ahora que parece que empiezan a destacar? Y lo habéis dicho muchos ejemplos en los fighting games. Los fighting games desarrollan una comunidad muy particular que la hablaremos más adelante en la asignatura, pero desarrollan una comunidad muy particular en la que un buen jugador de un fighting game puede ser un buen jugador en varios fighting games. Dime, Michael. Un buen jugador, acordaros que si me queréis cuando levantar la mano o alguna cuestión así. Dime, Michael. Para que sea más rápido. Y ese tema de que un jugador no se pueda integrar a un grupo, por decirlo así, es trabajable, me refiero, psicológicamente se puede trabajar porque Sí. como que se puede un jugador o no, y o sea, muy bueno, pero que aparentemente por un tema social, ¿no? que el mismo jugador debe tener, no se logra complementar, pero porque eso ocurre también en los trabajos, me refiero. O sea, Sí, totalmente. De hecho, te agradezco, Michael, que... Perdona, sigue. Continúa. Eso. Que simplemente te agradezco que pongas el micro, que a veces es más... Si podéis, ¿vale? Siempre que podáis, yo os dije el primer día que no es obligatorio ni micro ni cámara, pero siempre que podáis, si podéis simplemente hacer una intervención, porque es más humano y a mí me parece que no estoy hablando solo a una pantalla, ¿vale? Y con el chat a veces me lío un poco más. Decías que sí se podía trabajar. Sí, hoy en día obviamente se puede trabajar muchísimo, igual que pues lo que tú dices, ¿no? En un trabajo puede haber un editor de vídeo muy bueno que entra a trabajar en una productora y no es capaz de trabajar tan bien como trabajaba solo en su casa, porque el trabajo en equipo o los ritmos de
laborales de trabajar en equipo son complejos. En el caso de eSports o en el caso de videojuegos competitivos, lo que sucede es que, obviamente, gente como Thresh o gente como Fatality, estamos hablando de gente que entrena a unos juegos con unas mecánicas muy concretas que se basan en el juego uno contra uno. Solo tienen un enemigo y no tienen que preocuparse de nada más. De los objetos, de las habilidades, las mecánicas y su enemigo. Cuando llega Counter-Strike o cuando llegan los juegos de equipo, al final el jugador está tan acostumbrado a ese tipo de juego, se ha especializado tanto en ese tipo de juego, que un nuevo jugador que se ha acostumbrado a jugar en equipo, que viene de jugar en equipo o que sabe colaborar y que sabe que no tiene que llevarse todas las muertes, que sabe que tiene que utilizar utilidad, granadas, coberturas, shotcalls, ¿no? Y avisar a los compañeros muchas veces, hoy en día en los juegos de equipo como Counter-Strike y sobre todo en juegos como Rainbow Six, se puede jugar una partida y ganar una partida sin disparar. Y sin embargo en un juego como Quake o te cargabas al rival o no había manera de seguir adelante. De hecho, si luego si queréis buscar algunas partidas, algunos gameplays de Quake, en la guía tenéis, por ejemplo, la final que gana Thresh contra Entropy en este Red Annihilation. Quake era disparar constantemente. Unreal Tournament era disparar constantemente. Básicamente no despegabas el dedo del ratón y estabas disparando todo el rato. En juegos como Counter-Strike o juegos de equipo estás más moviéndote y dando utilidad y gestionando recursos internos del equipo. ¿Se puede entrenar? Obviamente hoy en día se puede entrenar tanto de la parte mecánica como en la parte de coach, ¿no? En la parte más psicológica o más de filosofía de trabajo. Sí, bueno, hay jugadores que, como dice Rodrigo, que hay jugadores que son muy buenos, pero aún en este caso, en el caso de Cuetipai y otros muchos jugadores, a Reckless se le acusa, ¿no? Muchas veces Reckless es un carry, ¿no? Un tirador dentro del rol de League of Legends, que siempre tiene que estar acompañado de su support, de su apoyo, es la única línea que normalmente siempre van en pareja. Y muchas veces se le acusa porque se le dice que él es muy bueno individualmente, pero que no sabe relacionarse con sus compañeros a la hora de jugar y que hay veces que se le va la olla y que pues quiere ser el mejor y quiere llevárselos a todos. Bueno, eso es muchas veces lo que se le pide a un carry, pero aún así asumid y tened en cuenta que estamos hablando de un juego en equipo y que esos jugadores, aunque sean asociales, aunque les cueste trabajar en equipo, aunque sea difícil tratar con ellos, están jugando un juego en equipo. Y los constructos mentales son los de un juego en equipo. Es mucho más difícil, por ejemplo, un jugador de Street Fighter que juegue a Smash Bros. En equipo, ¿no? O, sin embargo, un jugador de Street Fighter suele jugar muy bien a Dragon Ball Fighters. Esto hablaremos un poco de la comunidad de Fighting porque es una comunidad un poco especial, pero obviamente esos cambios sí, o sea, es muy difícil de adaptarse en dos épocas tan diferentes, ¿no? La época de los shooters uno contra uno y la época de los shooters en equipo, porque son juegos radicalmente distintos. Es como si a un jugador no sé, de badminton le pones a jugar a Carolina, ¿no? A Carolina Marín, la campeona del mundo española de badminton, la pones a jugar a tenis en parejas, ¿no? O a voleibol, por hacer un cambio un poco más diferente. De hecho, por ver el caso de tenis, muchos jugadores individuales de tenis que son muy buenos, y lo vemos en Roland Garros, luego cuando juegan en parejas, cuando juegan dobles, les cuesta. Y hay muchos que no son capaces de jugar en dobles porque están acostumbrados a jugar solo. Sería un poco más el ejemplo, porque el juego sigue siendo el mismo, al final el tenis, sería un poco más el ejemplo de eso, de coger a un jugador de badminton y ponerlo a jugar en un equipo de voleibol. Obviamente se puede entrenar, psicológicamente puede trabajar el deporte en equipo, físicamente o mecánicamente puede entrenar y jugar y aprender a jugar a voleibol, pero su punto fuerte es el badminton. Y si el badminton muere, si Quake muere, ese jugador muere competitivamente. Esto es una de las cuestiones que hablaremos y discutiremos a lo largo del máster, porque es la propiedad del juego, el que el juego sea propiedad intelectual de una empresa y que un juego pueda desaparecer, condiciona mucho la trayectoria profesional de un jugador. Las edades de retirada, muchas veces se habla, ¿no? ¿Por qué los jugadores se retiran tan pronto, ¿no? Los medios de comunicación habitualmente cuando se acercan al mundo de los eSports, no es que se retiran muy pronto. Bueno, se retiran muy pronto igual que en el deporte. En el deporte se retiran por la parte física, en videojuegos se retiran por dos cosas. Porque se acostumbran a jugar de una forma
concreta y mentalmente se acostumbran a esas estructuras y cuando el juego cambia un poco no son capaces de cambiar el ritmo y porque los juegos cambian, porque obviamente el League of Legends de 2009 no es el League of Legends de 2019 y sin embargo vemos juegos como en Counter-Strike donde los jugadores se mantienen o en StarCraft porque el Counter-Strike es mucho más similar el Counter-Strike Global Offensive de 2019 que el Counter-Strike, con el Counter-Strike 1.6 del año 2001 o del año 2000 es mucho más similar que lo que puede ser un League of Legends, que tiene campeones nuevos, habilidades nuevas, monstruos nuevos, el mapa es nuevo, eso lo hablaremos más adelante. Sí, bueno, pasan a ser entrenadores, hablaremos un poco también de la trayectoria, ¿no? de los jugadores, a dónde van y cómo se reciclan. Por seguir un poco con el hilo narrativo de este tema, una vez que vemos esta proliferación de torneos en diferentes juegos, como todos los que hemos hablado, en diferentes épocas, no penséis solo en años 90, ya estamos hablando de que Counter-Strike llega en el 99, en 96 hablábamos de Quake, en 2002 Unreal Tournament 2003, en 2004 Painkiller, StarCraft 2 llega un poquito más tarde, Age of Empires, todos estos juegos y obviamente todos los juegos de la comunidad de Fighting, que siempre ha sido una comunidad minoritaria, con muchos jugadores, pero minoritaria a nivel competitivo, empiezan a proliferar torneos en todas partes. Torneos de todo tipo. ¿Os acordáis que hemos hablado ya y hemos discutido de los niveles de competición profesional, etcétera, etcétera? Aunque lo veremos en detalle en la última clase, si no me equivoco. Estamos hablando de torneos que permiten competir a diferentes niveles y en diferentes rangos de profesionalidad. Se popularizan los modos multijugador, todos los juegos empiezan a incorporar, o la mayoría de juegos competitivos online empiezan a incorporar un modo multijugador online. Y lo que os decía, ¿no? Los juegos individuales empiezan a desaparecer, sobre todo en los shooters, y se convierten en juegos en equipo. Y empiezan estos clanes, lo que conocemos como clanes, empiezan a convertirse de alguna forma en estructuras semiprofesionales o en estructuras organizadas, gente que queda en el ciber, que quedan para entrenar juntos, tienen unas rutinas casi de equipo, más que de grupo de amigos. Esto es uno de los puntos clave que nos permite diferenciar la etapa de los batiroders de récords, que al final son jugadores individuales, de la etapa de los juegos en equipo y de los esports modernos. Y una de las cuestiones que un poco vincularía todo lo que hablábamos antes de la llegada de Internet, ¿no? Decía Javier que una de las cuestiones clásicas, también decía Jesús, una de las cuestiones claves es esa posibilidad de jugar online, la llegada de Internet, poder jugar multijugador, juegos directos, hablábamos de la comunicación. Llegan dos inventos o dos recursos que os sonarán, que son Battle.net y Steam. Battle.net y Steam básicamente son dos herramientas, dos sistemas de juego que permiten estructurar competitivamente el juego de una manera online y de una manera interna del juego. Ya en ID Software, ya en Quake y en algunos de los juegos de ID Software, evoluciona o se crea estos sistemas, ¿no? Lo que se conoce como sistemas de matchmaking. El modo deathmatch que os pongo ahí, que es lo que se populariza, que es un poco lo que hablábamos del enfrentamiento, es el enfrentamiento a muerte, ¿no? Un jugador se enfrenta a otro a ver quién mata al otro y a ver quién es el que gana. Dejamos de pensar tanto en los puntos, dejamos de pensar quién sube a la mayor puntuación a un juego, sino quién mata a otro jugador o quién elimina al rival. Este modo deathmatch hoy en día está prácticamente en todo lo que consideremos esports. El objetivo es matar, entre comillas, o eliminar al rival, o derribar la base del rival, o dejar sin puntos al rival, o dejar sin vida al rival, o dejar sin cartas al rival. Eso es algo que se populariza en esta época y que se introduce en todos los juegos con el modo online. Y los sistemas de matchmaking, que es lo que nos permite que no tengamos que jugar siempre con las mismas personas. Hasta la introducción de los sistemas de matchmaking, de hecho, si vosotros jugasteis en los 90, online, sabéis que lo que había que hacer en aquel momento era o bien en páginas web o bien en foros o en páginas web casi de la web 1.0, ponías tu IP y decías que ibas a estar disponible para jugar de 5 a 7 de la tarde. Y entonces la gente te enviaba su IP y al final arreglabais una partida por IPs. ¿Qué es el sistema de matchmaking? La automatización de este proceso. Tú te logas o haces login en un sistema, en Battle.net, en este caso, por ejemplo, con StarCraft, con tu nombre de usuario y le das a un botón que es quiero jugar. Y toda la gente que le haya dado
en ese momento al botón quiero jugar, tiene la posibilidad de jugar contigo. Y sin que tú tengas que quedar con ese juego, ese jugador, el sistema automáticamente arregla el partido, crea un matchmaking y empezáis a jugar. Esto es lo que se conoce hoy como colas, ¿no? Las colas de juegos, las clasificatorias, no clasificatorias, las casuales, diferentes modos. Pero ese sistema de matchmaking realmente supuso, en 1996 lo introduce Blizzard, supuso una estandarización de lo que ya había experimentado ID Software en sus juegos, ¿no? Que es facilitar el enfrentamiento competitivo online entre jugadores. Los juegos en equipo como Counter-Strike a través de Steam, además de facilitar el enfrentamiento online entre jugadores a nivel individual, o sea, tú como jugador entras a jugar en un equipo con compañeros que no tienes por qué haber quedado con ellos porque no conoces, porque tú de forma automática rellenas el equipo y el equipo está listo para jugar, pero también permitía esos matchmaking por equipos, ¿no? Que hoy es una cosa muy común, que hoy en League of Legends es muy habitual que nos juntemos con 3, 4 compañeros o hagamos dúo o un equipo completo y juguemos online contra otro equipo. Esto que puede parecer hoy una obviedad fue una auténtica revolución a nivel competitivo dentro de los videojuegos multijugador. Y además otra cuestión muy importante para entender los esports o entender la popularización de los esports, los sistemas de clasificatoria, los sistemas de los ranked games, ¿no? Lo que conocemos como partidas de clasificatoria, que al final no es más que una clasificación donde tú sabes el nivel que tienes gracias a que te mides a otros jugadores de tu mismo nivel y vas avanzando y vas subiendo y vas escalando en un sistema de clasificatoria. Esto lo veremos también en la parte de estructura competitiva al final de la asignatura, pero que os vaya sonando, ¿vale? Muchos lo conocéis y no hace falta que os explique más, pero que os vaya sonando que esto surge en esta época, a finales de los 90, y que es una revolución a nivel no solo de la industria de videojuegos, sino a nivel competitivo y, si queréis, deportivo. ¿Qué pasa en esta época? Ya entramos en el nuevo milenio. Surgen varias organizaciones y las escenas de 3 países en concreto o 3 regiones: Asia, Estados Unidos y Europa. En estas 3 regiones, no son países, aunque en Asia principalmente son Corea del Sur y China, aunque también hay otros países como Taiwán o que tienen que se empiezan, ¿no?, a involucrar en el mundo competitivo semiprofesional, pero principalmente Corea del Sur, China un poquito más tarde, en Estados Unidos y, bueno, Canadá, Norteamérica, y Europa se produce un desarrollo paralelo, más o menos, de la competición, de los sistemas competitivos y las estructuras competitivas. En Latinoamérica hay y existen torneos, pero sí que es verdad, y los que venís de Latinoamérica sabéis que las organizaciones que surgen en Latinoamérica ya surgen un poquito después y surgen al modelo o siguiendo el modelo de organizaciones que han surgido en Asia, que han surgido en Estados Unidos y que han surgido en Europa. Pasa lo mismo en otras regiones, en otros países de la región asiática, y pasa también en algunos de los países menos desarrollados de la órbita europea, de la Unión Soviética sobre todo. En Corea concretamente se desarrolla el concepto del ciber, se convierte en una cosa cultural. Hablabais el otro día, ¿no? Creo que no sé quién lo decía, comentaba Tatiana que me parece, o algo, no sé quién fue, sobre Japón y las recreativas, que era una cultura, ¿no? Que en Japón la gente iba a las recreativas a jugar, pero no solo los niños, sino que era algo habitual, ¿no? Y en Estados Unidos también sucedió unos años después, en los que, bueno, gente de todas las edades, de todos los ámbitos, si eran aficionados al videojuego, iban a las recreativas. Lo que sucede es que se desarrolla o se crea una cultura en torno al videojuego competitivo, y en estos cibers la gente va a jugar y va a competir y se convierte en estos PC Banks, que al final es un sitio donde vas a pasar el día, donde tienes comida, donde tienes sitios para descansar y a la vez pues puedes jugar y los equipos van a entrenar. Esto desarrolla una escena competitiva semiprofesional, no solo en Corea, también en Estados Unidos y en Europa, pero en Corea, insisto, es el país, Corea del Sur, que lleva la bandera, ¿no?, de los esports, y ya desde una edad muy temprana, en el año 2000, forman la Korean Esports Association, ¿vale? KESPA, que es como se conoce por sus siglas, es un organismo, una entidad que surge, y esto es una cuestión muy curiosa, porque es raro, surge directamente promocionada o
patrocinada por el gobierno, por el ministerio, por uno de los ministerios de Corea, por el Ministerio de Cultura, de Turismo y de Deporte, ¿vale? Entonces, estamos viendo que en el año 2000 ya un ministerio de un estado de deporte entiende que esto es algo más que competiciones de videojuegos, que es una cuestión cultural y que de alguna forma tiene que regularizarse y reglarse. Que es, al final, lo que hace es empezar a ver qué organizaciones son las que organizan o las que desarrollan la estructura competitiva, qué jugadores, cómo se puede proteger al jugador, cómo se pueden proteger a estas organizaciones. Una especie de unión, sindicato al nivel que lo podríamos entender un sindicato americano o una federación, ¿no? Sin llegar a ser una federación deportiva. Estos son unos hitos claves en el año 2000 porque empiezan a desarrollarse en todos los países, pero Corea va un pasito por delante. Y esto nos lleva a las primeras competiciones pioneras del ámbito internacional y en el ámbito ya casi profesional o profesional, podríamos decir, que en el año 2000 empieza un despegue brutal que entre 2000 y 2003 se desarrollan un montón de competiciones, un montón de organizaciones, sobre todo, competitivas que llevan los eSports a un nuevo nivel. A partir de 2002, como os decía, basándose en las pioneras de los años 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, se desarrollan otras de las empresas o de las organizaciones pioneras y luego ya a partir de mediados de la década y principios de la década de 2010, sobre todo 2012, 2013, se desarrollan prácticamente todas las estructuras competitivas que hoy conocemos y que sobreviven y que se establecen y que son grandes empresas y grandes multinacionales. Una cuestión muy clara en estos primeros años, que no se ve tanto ahora, porque hoy en día los juegos que son eSports, y hemos nombrado algunos como League of Legends, como Counter-Strike, son más estables, duran más años, viven más años. En esta época todavía los juegos rotan de forma muy rápida, todavía hay un sistema, no existe todavía de forma amplia los sistemas free to play y los juegos online free to play. Entonces aquí normalmente los juegos rotan cada año porque hay entregas anuales o cada 2 años en esta dinámica de la industria, ¿no? De Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty 4, Call of Duty 5, Call of Duty 6, cada año una entrega, cada año una entrega, ¿vale? En el caso de los juegos que se convierten en eSport, veremos ahora, y en la guía tenéis un montón de ejemplos de juegos que rotan y que se convierten en juegos súper importantes un año y al año siguiente desaparecen a nivel competitivo. A partir de aquí os he preparado 2 tablas, las tenéis también en la guía en forma ampliada, aquí os las pongo en forma reducida y las vemos un poco, que son las competiciones y en 2 etapas, ¿no? Esta primera etapa que yo os digo de primeros de milenio hasta 2003 más o menos, 2002, que es cuando se desarrollan las organizaciones pioneras, algunas de ellas sobreviven hoy en día, y una segunda etapa desde 2003 hasta 2006, 2005, que es donde se desarrollan las segundas pioneras, por así decirlo. A partir de entonces, a partir de 2005-2006, eso se convierte en una barra libre de organizaciones que entran en el mundo de los eSports, que aparecen, desaparecen, son importantes, dejan de existir, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, que tengáis esa idea, que vamos a ver dos tablas con 2 etapas. La primera etapa, y son las competiciones que tenéis ahí, voy a pasar muy rápido sobre ellas, ¿vale? Porque si queréis ampliar tenéis la información en la guía y la podéis consultar en las páginas 29 y 30. Tenéis aquí las primeras competiciones que surgen. La organización más pionera, y no sé si os suena, es la CPL, la Cyber Athlete Professional League, creada por un americano con una lógica, y es la primera organización que surge en el año 97 y es la primera competición en tener una lógica completamente deportiva. De hecho, el objeto de la creación de esta competición es convertir los eSports en un deporte. Y estamos hablando de 1997. De hecho, desde el logo ya podéis ver que es una declaración de intenciones, porque el logo sonará a cualquiera que siga el deporte tradicional americano a los logos de ligas como la NBA o la Liga de Béisbol o la Liga de la NFL, la Liga de Fútbol Americano. Esta competición, a partir del año 2000 es cuando empezó a brillar, ¿no? y a ser destacada. Muchos jugadores de los que hemos hablado de la primera etapa, como Fatality, jugadores individuales de juegos individuales, empezaron a destacar dentro de las competiciones de la CPL. Y a partir de 2002 tuvo un especial apogeo, ¿no? En 2002 desarrolló una serie de competiciones internacionales en las que hay muchos jugadores y muchos premios.
fue la CPL sin duda el germen y el origen de muchas de las competiciones que surgen después, en los años siguientes. En 2005 es cuando se expande ya internacionalmente y empieza a hacer competiciones. De hecho, en España hubo competiciones de la CPL, competiciones en muchas capitales europeas, diferentes torneos, diferentes circuitos. Y en 2008 ya hay mucha competencia, hay también problemas económicos en la CPL, la compañía entra en una etapa de muerte lenta y en 2013 la compañía desaparece. Paralelamente a CPL se desarrolla CPL en Estados Unidos, se desarrolla en Corea del Sur la WCG, los World Cyber Games, con una filosofía completamente diferente. World Cyber Games lo que propone es convertirse en una reunión mundial de selecciones o de equipos, de jugadores de todo el mundo, para elegir una especie de olimpiada cibernética, olimpiada digital, para elegir a los mejores jugadores del mundo y a ver qué países se llevan más medallas. Obviamente Corea del Sur y China, pero sobre todo Corea del Sur, porque es donde más se desarrolla la escena y porque son los primeros organizadores del torneo, de estos torneos, son los que dominan la escena. Se desarrollan juegos torneos de muchísimos juegos, desde Quake 3, StarCraft, la primera expansión de StarCraft, FIFA, Age of Empires, se desarrollan juegos, competiciones de muchos juegos. De hecho, han llegado a desarrollarse juegos de SingStar y de Just Dance y de juegos de baile y de karaoke, ¿vale? En el caso de World Cyber Games, si recordáis, el año de nacimiento de Kespa, en el año 2000, que es esta diapositiva que habíamos visto antes, y toda la evolución de los PC Banks, los World Cyber Games surgen en esa misma etapa, surgen también auspiciados de alguna forma por el gobierno coreano y además con el apoyo de una empresa muy importante que es Samsung. Estamos en el año 2000 y ya tenemos aquí cuestiones que hoy son básicas para el desarrollo de una competición. Un patrocinador destacado, un patrocinador importante, una organización que sea capaz de estructurar o de crear una estructura competitiva y jugadores o una estructura deportiva. La WCG al final desarrolla anualmente competiciones y en 2004 se saca de Corea, se convierte en un evento internacional y hay WCG, hay World Cyber Games en otros países. 2013, después de varios años en los que la competición no tenía importancia ya, le pasa un poco lo que a CPL, ya hay mucha competencia, hay otras competiciones. En 2013 desaparece como tal la WCG y ha habido un intento de reflotarla, hubo un intento en 2017, hubo un intento en 2018, fue un fiasco y no se celebró, y al final en 2019 ha habido una competición en China, se intentó en Tailandia en 2018, no salió adelante, y en China ha habido una nueva WCG, se ha refundado la compañía, pero ha pasado sin pena ni gloria, no ha sido especialmente importante la competición de la WCG. Y si hablábamos de la creación en Estados Unidos y la creación en Corea del Sur, tenemos en Europa, Alemania, la ESL, originalmente la Electronic Sports League, que surge de una organización que se llamaba Deutsche Kleinliga, que se encargaba de hacer LAN parties y de hacer pequeños torneos. Se forma la ESL y se crea como un operador que se encarga de organizar competiciones. Es prácticamente invisible la ESL, o no quiero utilizar la palabra invisible, a lo mejor es un poco fuerte, pero ESL, aunque se crea en 2000, no es hasta la nueva década del año 2010, cuando ESL se convierte en lo que es hoy, en la multinacional que es hoy, que es probablemente la empresa de esports más importante que hay en el mundo. La ESL al final organiza diferentes competiciones hoy en día, las veremos más adelante, que en base a diferentes juegos, y es un gran operador en el que además de organizar competiciones propias, organiza competiciones a la carta para otros operadores, ¿no? y para otros publishers o para juegos. En el caso de ESL, hoy en día la propiedad de ESL pertenece a MTG, a Modern Time Group, que es un grupo de comunicación sueco y que es curioso porque la entrada que tiene Modern Times Group en el mundo de los esports es muy destacada y os comentaré un poquito más adelante de ella. Tenemos otro operador importante que surge en el año 2000, que es OGN, originalmente On Game Net, que surge como una especie de operador, ¿no?, de televisiones, o realmente es un canal de televisión que lanza su propia liga, la OSL, la On Game Net Star League.
OSL, a Javier, de hecho, le seguro que le sonará esta primera liga basada en StarCraft, ¿no? Es un poco una de las primeras ligas que se desarrolla y es una de las competiciones más mediáticas y de las más importantes a nivel mundial que funciona no solo en el país, sino a nivel internacional. Esta OSL se convierte en un evento brutal y en un evento mediático en 2004. Consigue reunir a 100.000 personas, me parece, en un evento, en unas finales, una cosa desproporcionada para la época. Estamos hablando de 2004. Os recuerdo que ni siquiera los mundiales de League of Legends han llegado a congregar a 100.000 personas en un estadio. La OGN en 2004, la OSL, a través del canal OGN, consigue en un estadio meter a 100.000 personas. Hoy en día se sigue manteniendo como uno de los gigantes mediáticos del país. En Corea del Sur es una empresa muy importante y una de las referencias a nivel internacional en eSports, y además desarrolla una estrategia internacional y está empezando sobre todo a desarrollar una estrategia internacional importante en Estados Unidos, en Europa y en otros países. Volvemos de nuevo a Europa. En 2002 se establece DreamHack como un evento semestral. DreamHack, que muchos lo conoceréis, es una LAN party, es una mega quedada de aficionados al mundo de la tecnología y el videojuego que se remonta a 1994. Sí que es verdad que muchas veces, incluso la propia DreamHack habla de esa fecha de 1994 como época fundacional. De hecho, tenéis un profesor en este máster, Javier Carrión, Xavi, que os hablará de DreamHack y él es el director de DreamHack España. Pero en 1994 todavía no podemos hablar de DreamHack y eSports. DreamHack es todavía una organización pequeña en el mundo de los eSports, que hasta el 2002 no empieza a desarrollar competiciones importantes con ese cambio de filosofía y de estructura que deja de celebrarse anualmente para tener una edición de verano, una edición de invierno. DreamHack ha sido a principios de la década de los 2000, del 2010, perdón, y de forma pionera una de las compañías o una de las estructuras que ha desarrollado la escena competitiva de una forma brutal. Hoy en día está en un segundo plano a nivel competitivo, y en este segundo plano, entendedme bien, es muy importante DreamHack. Los eventos de DreamHack son brutales, se ha expandido internacionalmente, es un operador y es una compañía gigante. Es otra de las compañías compradas por MTG, ¿vale? Por este grupo de comunicación sueco que os decía, que ha comprado a SL y a DreamHack, que son dos de los principales operadores europeos. Y DreamHack sigue siendo una empresa muy importante, pero DreamHack es mucho más que eSports. DreamHack es una LAN party inmensa, DreamHack es robótica, DreamHack es todo lo que os imaginéis en una LAN party, ¿vale? DreamHack es desarrollo, DreamHack son hackathons, DreamHack es mucho más que eSports. Pero sigue desarrollando y dentro de las ediciones que hay en DreamHack, también de las ediciones nacionales, como las de España, Valencia y Sevilla, desarrolla competiciones, ¿vale? Y desarrolla paradas de torneos y de circuitos competitivos. Tenemos en 2002 también en Estados Unidos, viajamos de nuevo a Estados Unidos, y esto a los que conocéis el mundo del fighting os sonará, el EVO, Evolution Championship Series, más conocido como EVO, actualmente conocido únicamente como EVO, igual que le pasa a ESL, que es el campeonato, en mayúsculas, de los videojuegos, el campeonato de los videojuegos de fighting. Es un campeonato curioso porque se origina como una comunidad de videojuegos. Como os decía, los Fighting Games es un evento o es una comunidad especial. Y dentro de fans para fans, dice Michael, sí, pero además es que es muy particular, ¿no? Es como muy propia. Si conocéis un poco la escena, normalmente para participar en un torneo de fighting no hay unos patrocinadores que financian el premio, aunque ahora está cambiando, pero tradicionalmente en la escena del fighting un jugador paga una inscripción y esa inscripción es la que va al bote y ese bote es el que se reparte entre los ganadores. Y otra de las cosas particulares del fighting es que yo, Marcos Antón, que no he tocado nunca un mando de Play para jugar a Street Fighter, me puedo enfrentar a Daigo Umeara, que es el campeón 3 veces seguidas de la final del EVO de Street Fighter. Y Daigo Umeara, por muy campeón que sea y por muy bueno que sea, me da igual que sea el campeón, que va a tener que jugar en la primera fase
contra un random como yo. Obviamente perderé, o lo más normal es que pierda, pero para el jugador establecido es mucho más complicado este sistema competitivo y sin embargo para el underdog, para el novato, tiene oportunidades muy claras de llegar a los niveles más altos simplemente teniendo una buena eliminatoria y dejando por el camino a jugadores muy importantes. Fighting Games y la comunidad de Fighting Games tiene sí, de hecho es eso, Michael, fue hecho para dar oportunidad a todos, para que no por ser un ganador de un torneo tengas un seeding, hablaremos del seeding, ¿no? Tengas mayor importancia que el resto de jugadores. Son todos iguales, la comunidad son todos iguales, todos son jugadores, todos son aficionados. Hay una versión este año, sí, Javier, desarrollaron este año finales de 2018 o principios de 2019, llevaron Evo, la versión japonesa, ¿no? Evo es un torneo que siempre se ha celebrado en Estados Unidos y se celebra desde 1996, me parece que sí, 1996, que se conocía el B3, ¿no? Battle by the Bay. Se celebraba competiciones irregulares en la costa y ya en 2002 se reestructura como Evolution Championship Series y es cuando se convierte en este Evo y en este torneo que conocemos hoy. Y el año pasado se deciden trasladarse a Japón, no trasladarse, sino realizar un Evo Japan, una Evo en Japón con competiciones y también dentro de un circuito. Fue una de las paradas de un circuito oficial. De hecho, Evo es el torneo que tiene prácticamente todas las grandes competiciones de eSports de fighting, pero en sí no es más que un torneo importante dentro de un circuito de algunos juegos como el circuito Capcom, por ejemplo, o algunos juegos como Street Fighter o algunos juegos como Dragon Ball, que van teniendo diferentes torneos a lo largo del año. En el caso de Street Fighter o en el caso del torneo Capcom es así, varios torneos a lo largo del año. Y, por ejemplo, el Evo Japan o el Evo de Japón ha sido una parada de ese torneo, ha sido uno de los stops. Y el Evo Estados Unidos, el Evo principal, otra de esas paradas, otro de esos stops de los Estados Unidos. Al final, ¿por qué no hay un Evo en Europa? Al final yo creo que el fighting ha sido ha estado en un tercer plano. Iba a decir un segundo plano, pero ha estado en un tercer plano. Fighting en Europa es una cosa mínima. Pero sí que es verdad, Javier, y no sé si conoces, por ejemplo, a Sharin y ahora Shanks y un montón de jugadores están empezando a surgir en España y en la región europea, que parece que el fighting va a tener una segunda etapa, ¿no? Parece que el fighting va un poco por detrás y veremos a ver con la llegada del nuevo juego de fighting de Riot Games qué pasa con el fighting. Esto es algo que estamos todos los que estamos en la industria, estamos esperando a ver qué va a pasar con el fighting porque va a revolucionar. Sé que ha habido y que hay y que ha habido intención de que Evo haya tenido en Europa presencia, pero bueno, no se ha llegado a desarrollar. Al final hay torneos de fighting. DreamHack es parada de algunos torneos de fighting y como dice Michael, ¿no? Que al final son todos torneos clasificatorios para la Capcom Pro Tour, que es el circuito profesional de Capcom, y al final la Capcom Cup, ¿no? Que es como esa final de los juegos de Capcom. Capcom es la desarrolladora de juegos como Street Fighter. Termino con Major League Gaming antes de pasar a la siguiente diapositiva, ya terminamos. Major League Gaming, MLG, es otra de las compañías que surge a imagen y semejanza de la CPL, 5 años después, ¿no? De 1997, o 5 años después de la creación de MLG, y aspira a convertirse en la liga de referencia de videojuegos. Y además lo hace con una filosofía distinta, porque así como la CPL se centra mucho en juegos de ordenador, en Quake y juegos iniciales de ordenador, MLG se va mucho a las consolas. De hecho, ya en el icono, en el logo, tenéis una clara declaración de intenciones. Y MLG desarrolla unos circuitos propios muy importantes en Xbox, por ejemplo, circuitos como el de Halo, que fueron muy importantes y muy destacados en la época. MLG en 2015, bueno, desarrolla otra serie de productos como la plataforma de streaming y es comprada por Blizzard, por Activision Blizzard. Hoy en día MLG ha desaparecido como tal, se ha integrado en lo que sería la estructura de eSports de Blizzard, pero tuvo una época muy, muy destacada en Estados Unidos. Y ya digo que en juegos de consola, sobre todo, que es una de las rarezas,
fue muy destacada. Pasamos y simplemente con esta y otra diapositiva que os quiero enseñar, bueno, terminamos. Esta sería un poco la segunda etapa, ¿no? Ya empiezan a surgir competiciones y empiezan a surgir otras organizaciones. Surge ESEA en Estados Unidos, que es una comunidad de videojuegos que además permite jugar entre miembros de la comunidad. Surge la Electronic Sports World Cup en Francia, que a imagen y semejanza de la WCG coreana, intenta crear una especie de olimpiada y además con disciplina masculina por un lado y con disciplina femenina por el otro. También debatiremos este tema que seguro que tenéis preguntas y también propuestas, ¿no? para el tema de hombres y mujeres en los esports. Empiezan a surgir algunas competiciones importantes y pioneras de los propios publishers, como es la FIFA Interactive World Cup, hoy en día creo que se llama FIFA eWorld Cup, ¿vale? Ahí tenéis el segundo logo a la derecha, que es el nuevo, que es el mundial o el circuito mundial de FIFA. Otras competiciones como la Global Gaming League, la GGL, que en Estados Unidos tuvo una importancia bastante clave, pero además como torneo de copas online y de torneos online, pero tuvo torneos fuera de Estados Unidos, como la Eurocup. En 2013 cerró esta compañía, pero celebró cosas que a los que estéis interesados en el tema de patrocinios, la GGL, os interesará porque, y lo veremos, competiciones como la Hip Hop Gaming League de Snoop Dogg, una cosa espectacular en Estados Unidos que es digna de estudio también. Otras competiciones coreanas como la WEG, ¿no? de Corea del Sur, también una organización secundaria pero importante que se traslada a China y celebra una especie de competición hoy en día, bueno, se llama World Esports Master, WEM, secundaria hoy en día, pero que en Asia tuvo mucha importancia. Y otras competiciones, que esto hablaremos más adelante, como la WSVG, la World Series of Video Games, que surgió en 2002, una vinculación con CPL y acabó lanzando una temporada con circuitos, eventos espectaculares en diferentes ciudades, con una intención muy mediática, ¿no? Muy de llevar al mundo de la televisión y de la mano de un partner como Intel, al mundo de la televisión y los medios de comunicación, el concepto de videojuegos y de competiciones de videojuegos. Tuvo mucho impacto, pero fue cancelada. Esta competición fue cancelada por costes. Veremos en la parte, creo que es lo que veremos a partir de la semana que viene, en la parte de cómo surge mediáticamente, haremos un pequeño flashback, ¿no? Y volveremos a la etapa de los años 80 hablando del mundo mediático, ¿no? Del mundo mediático de los esports, y veremos cómo la WSVG tuvo una importancia clara en el mundo mediático. Vistas estas ligas, las tenéis en la guía para repasarlas. A partir de 2010, como os decía, surgen un montón de competiciones y de torneos. Nuevos operadores independientes, no solo independientes, también una escena más compleja con operadores, publishers que se involucran de forma directa en los esports y empiezan a desarrollar sus propias ligas. Es el caso de Blizzard, es el caso de Activision, con Call of Duty, es el caso de Valve, aunque con Carrillo, con José Agustín Carrillo, veréis, si no habéis visto ya los modelos. Es el caso de Riot Games, especialmente el de Riot Games, y se crea un entramado a nivel de patrocinios, a nivel comercial y a nivel de medios y de importancia mediática muy complejo, es el ecosistema este que estáis viendo con José Agustín Carrillo en la otra asignatura, que yo creo que por eso este inicio de máster que es completamente novedoso respecto a lo que se había planteado hasta ahora, de caminar de una forma muy general, pero viendo los cimientos de los esports, que es básico. Os pongo ahí ese recuadro que es un vídeo. Os traigo muchos vídeos, pero al final no os los pongo nunca porque al final, bueno, los vídeos los podéis ver, los podéis googlear y están en la guía, tenéis unos cuantos. Pero este también, que le echéis un ojo, son las finales de 2010 de esa OSL, de esa liga creada por OGN que os decía, que fue un impacto mediático brutal porque lo patrocinó la principal aerolínea coreana, Korean Air, y espectacularmente a nivel mediático fue un impacto porque
la retransmisión es un avión que llega al aeropuerto, que los jugadores profesionales se bajan del avión sobre un escenario montado dentro del aeropuerto, del principal aeropuerto de Corea. Una cuestión que ya nos hace pensar en una época muy diferente a lo que era la Red Annihilation de Quake con Thresh, que por mucho que Thresh se llevara al Ferrari, aquí estamos hablando de otra cosa y solamente 10 años después, ¿no? Un poquito más de 10 años después. En esta etapa, y os pongo unas imágenes rápidas, surgen otros operadores, algunos os sonarán y otros os los voy poniendo para que os suenen. Sí, como dices, Michael, es más espectáculo, lo hablaremos en próximos días de la asignatura. Surgen operadores como Faceit o como Gfinity o como LVP, ¿vale? Hay muchos más. Os pongo 3 ejemplos porque son ejemplos que hablaremos y ejemplos que seguramente estudiaréis en algunas asignaturas. En el caso de LVP seguramente se hablará mucho. Faceit como competición, como comunidad de competición también y para poder competir, pero que también organiza torneos y que hoy en día tiene una presencia muy importante en la estructura competitiva de Counter-Strike. Gfinity, que también surge para de alguna forma reflotar o darle importancia porque el Reino Unido siempre ha estado como en un segundo plano en el mundo de los esports en Europa y no se entiende muy bien siendo un país y un reino con muchísima potencia y además un país muy importante a nivel económico y a nivel de venta de videojuegos. Y el LVP, ¿no? En España, que es una de las ligas regionales pioneras, surge en 2011, sigue existiendo y no solo sigue existiendo, sino que cada año es más importante. Se ha desarrollado, ya hemos hablado, ha desembarcado en Latinoamérica y ha desembarcado también en Reino Unido. Y a imagen y semejanza de lo que os contaba de DreamHack, ¿no? Y en el caso de SL, ¿no? Esta que os decía aquí, la europea, DreamHack y ESEA, que han sido compradas por MTG, por este grupo sueco, parece que hay como una lucha, ¿no? De grupos de comunicación que han visto un filón en el mundo de los deportes electrónicos y quieren tener y quieren de alguna forma adentrarse en el mundo de los esports a nivel mediático y a nivel espectáculo deportivo. Es el caso del LVP, que fue comprada por MediaPro, una productora internacional con sede en Barcelona, muy importante, con mucha vinculación con la televisión en España, pero también con negocios en Latinoamérica y de ahí el desarrollo del LVP a Latinoamérica. Y os pongo simplemente porque veáis un poco, algunas imágenes os sonarán, ¿vale? Porque veáis un poco la evolución de competiciones, desde competiciones propias de juegos como StarCraft, la GSL en 2010, el International, el mayor campeonato que existe de Dota y que además reparte los mayores premios de videojuegos, la IPL, la IGN Pro League, híbrida entre una organizadora de competiciones y IGN, un importante medio internacional de videojuegos, circuitos como los World Championships de League of Legends, aunque ese icono es muy moderno y obviamente en 2011 todavía no podíamos hablar de los World Championships como podemos hablar hoy. Se celebran pasado mañana las semifinales en España de estos Worlds. En 2011 el circuito era mucho más reducido y en los mundiales no participó Corea, por eso quizás es el único mundial que ha ganado Europa, el único mundial que ha ganado un español. Tenemos StarCraft, las series internacionales son mundial propio de StarCraft, de Blizzard. También otro publisher, Activision en este caso, con la Call of Duty Championship World League o la Capcom Cup, que hablábamos antes, y dentro del Capcom Tour, ¿no? de los juegos de Capcom, en este caso de Street Fighter. La segunda etapa, un poco, 2014, tenemos juegos como Halo Championship, hablabais antes de Pokémon, el Pokémon World Tour o el Pokémon World Championship, que son los mundiales de Pokémon, con una trayectoria muy larga y de muchos años. De hecho, yo fui una de las primeras competiciones el Mundial de Pokémon en España, una de las primeras competiciones en las que yo trabajé. La Call of Duty World League, ya una liga, ya no hablamos de un torneo, ya no hablamos de un circuito, hablamos de una liga. Otro campeonato mundial como Heroes of the Storm, también de Blizzard, un juego que salió y que ha caído en desgracia, que salió como para revolucionar una vez más, ¿no? Era si Warcraft era el abuelo, Dota era el padre y League of Legends era el hijo, pues Heroes of the Storm nació con una filosofía de convertirse en el nieto, ¿no? Y de ser el nuevo MOBA. No funcionó, aunque ha habido a nivel competitivo competiciones muy interesantes como Heroes of the Dorm, una competición universitaria de la que seguramente hablaremos.
otras competiciones mundiales a nivel de torneo como la World Cup de Overwatch, que luego tendrá en 2018 su reflejo en la Overwatch League y que será muy importante por el tema del sistema de franquicias, hablaremos de ello. La Rocket League Championship Series, que se juega el mundial, que es curioso porque el mundial se juegan varios mundiales al año y se juega este año también en Madrid, coincide con un mes después que el de League of Legends, o la NBA 2K League, que bueno, también veremos brevemente porque introduce unas cuestiones a nivel económico muy importantes. Con esto yo quiero terminar aquí, terminaríamos lo que es el tema 3, ¿vale? El tema 2, perdón, de la asignatura, y nos adentraríamos en el tema 3 el próximo día, el lunes, pero sí que voy a retomar aquí con este tipo de ligas, os voy a adentrar un poco más para que, si queréis le echáis un ojo a la guía, veáis los diferentes tipos de ligas que hay, ¿no? No son lo mismo operadores de torneos y de ligas como pueden ser las ligas oficiales de una competición como el torneo de World Championship o la Capcom Cup, que forma parte de un tour, de un circuito competitivo, o la estructura competitiva de League of Legends, o otras competiciones como la Overwatch League, hemos hablado de las franquicias, otras ligas como la NBA 2K League, o otras ligas o circuitos competitivos como la Rocket League Championship, ¿vale? Pensad que, aunque lo hablaremos en la parte de estructura, hay como tres grandes bloques. Por un lado, torneos y competiciones de torneos. Por otro lado, circuitos, que lo que sería una agrupación de torneos a lo largo de una temporada. Y por otro lado, ligas. Serían como los tres grandes entes competitivos en los que podríamos dividir de una forma un poco generalista o un poco general las competiciones de esports. Como os digo, lo retomamos aquí el próximo día, porque haremos una pequeña actividad muy breve, guiada, durante la sesión, para entender un poquito más cómo se diferencian o cómo diferenciar este tipo de competiciones y de ligas. Con esto habríamos terminado la clase. Si tenéis dudas, como siempre, me levantáis la mano y las resolvemos. Las diapositivas, en principio, Francesc, no las voy a subir porque al final es el esquema que yo me hago con la guía, ¿vale? Todo esto está en la guía. Lo que aporto que no está en la guía es lo que digo, pero las diapositivas simplemente me sirven a mí para llevar un hilo conductor, no dan mucha más información que yo poder llevar un hilo conductor, o sea que en principio no las voy a subir, ¿vale? Tenéis toda la información en la guía. Como os decía, yo he terminado, podéis ir saliendo los que no tengáis preguntas, voy a parar la grabación y voy respondiendo vuestras preguntas, ¿vale?